esencia de esto, la idea es que conozcamos un poco cuáles fueron los orígenes, la evolución y hablemos también un poco sobre los retos asociados a los mercados de electricidad. Esta es una charla que está pensada para personas pues, que tienen conocimientos básicos. Realmente no necesitamos tener una profundidad con respecto al tema para poder comprender un poco esta charla. Digamos que así fue pensada en su origen. Yo quisiera que primero empezáramos a hablar sobre los orígenes de los mercados de energía, pero para entender eso es necesario entender nuestra relación con la energía y entender esa relación con la energía, cómo nos ha llevado a usarla y un poco a abusarla, ¿cierto? Para entender eso, yo les propongo que hagamos un pequeño viaje hacia el pasado. Para eso quiero mostrarles esta pequeña fábula que vi alguna vez en un libro de sistemas eléctricos y me pareció realmente muy interesante. Ellos, los autores de este libro, proponen una fábula de creación para los sistemas eléctricos, tratando de hacer una copia un poco de los mitos fundacionales de nuestras sociedades. Entonces ellos dicen: durante 6 lustros, los ingenieros trabajaron arduamente en empresas monopólicas integradas verticalmente, construyendo sistemas interconectados. El primer día planificaron centralizadamente el conjunto, desarrollando sesudas teorías de optimización, tanto para la planificación como para la posterior operación de los sistemas. El segundo, analizaron distintos tipos de turbinas e hicieron la ingeniería de las centrales. El tercero, hicieron la ingeniería de las líneas y subestaciones, adaptándose a la realidad económica y social de su país. En el cuarto, construyeron las centrales, empresas a menudo titánicas. Vistos los resultados disponibles, el quinto, construyeron las líneas y subestaciones. Y durante el sexto día, hicieron funcionadamente el conjunto. Viendo que el resultado era bueno, al séptimo día descansaron. Y fue en ese momento donde aprovecharon los economistas para privatizar y descentralizar el sector. Este proceso, basado en una entelequia teórica, que es el mercado, y en el deseo de repartir la toma de decisiones, resultó obviamente complejo. Y llegó en ocasiones a determinaciones arbitrarias, como la separación de las empresas en varias actividades y las reglas para operar dicho mercado. Disculpa, quiero hacer antes de esto una consulta de procedimiento. ¿Hay alguien que esté moderando y se pueda encargar de las admisiones de las personas? Sí, yo lo estoy haciendo, Okay. de hecho Perfecto, ya se activé la lista de espera, entonces tranquilo, ya van a seguir entrando. Muchas gracias. Sí, porque me perturba un poquito ahí como las interrupciones de esto. Bueno, entonces, esta pequeña fábula me parece digna de traerla a colación, porque me parece que hace un buen recorrido sobre cómo fue ese proceso de formación de los sistemas eléctricos y cómo fue su conversión a los mercados. Bueno, si bien es un poco cruel y un poco dura con los economistas con los que aprovecharon para privatizar el sector, realmente vamos a tratar de entender un poquito más adelante cuando veamos la historia de cómo evolucionó el sector, que bueno, realmente hubo una serie de deudas históricas que tal vez quedaron por saldar a la hora de pasar de un esquema de operación monopólica y centralizado a un esquema donde tenemos ambientes de mercado y la privatización pues se hace esencial para poder tener una cantidad de participantes importantes. Entonces, este mito se los dejo ahí para que pronto después lo lean con calma y lo analicen y tratemos de recordarlo a lo largo de esta charla para irlo trayendo a colación y entendiendo un poco cómo fue ese proceso de formación. Entonces, vamos a ver más en el tiempo para que entendamos un poquito esa relación entre energía, humanos y mercado. Y bueno, resulta que la energía es algo que está desde el inicio pues, del universo, ¿cierto? Y en el caso puntual de nosotros en la Tierra, pues toda la energía de nuestro planeta realmente proviene del Sol. Y dicha energía fue atrapada hace millones de años
por microorganismos y por los seres vivos de nuestro planeta, y fue acumulada en forma, bueno, en forma de sus cuerpos, ¿cierto? A medida que los árboles, por ejemplo, en la época del Carbonífero, hace 400 millones de años, captaban energía solar, captaban nutrientes de la tierra y crecían y engordaban sus cuerpos, captando esa energía y ese carbono, bueno, fueron atrapando energía. Resulta que en las condiciones en las que nuestro planeta se desarrolló en la época del Carbonífero, hace 400 millones de años, no había suficiente oxígeno y suficientes bacterias, o las bacterias que se encargan de la descomposición de la materia orgánica no están lo suficientemente desarrolladas como para generar la descomposición de estos árboles que morían. Y entonces, al no descomponerse, no se recicla el carbono y simplemente este carbono se queda atrapado en los cuerpos de estos árboles que mueren, y con el pasar del tiempo, pues se fosilizan. Y cuando se fosilizan, entonces nace el famoso carbón mineral. Bueno, 200 millones de años después, en el océano de Tetis, ¿cierto? Un océano que ya en la actualidad no existe y que tal vez lo único que queda de eso es el mar Mediterráneo. Proliferaba con abundancia el plancton marino, y este plancton captaba energía solar también, que junto con nutrientes que absorbía del océano, los convertía en su cuerpo. Cuando estos microorganismos mueren, si no fueron pues, parte de la cadena alimenticia y otro pez se alimentó de ellos, sino que simplemente mueren y se van al fondo del océano. Bueno, en los océanos de hace 250 millones de años tampoco se tenía una condición de oxígeno y de bacterias que hagan la descomposición apropiada para el reciclaje del carbono. Por lo tanto, toda esta materia orgánica de estos cuerpos se acumulaba en el fondo del océano, y con el pasar de cientos de años, con esa elevada presión de la columna de agua y a temperaturas que oscilaban entre los 150 y 200 grados Celsius, pues se formó el famoso petróleo y el famoso gas natural, ¿cierto? Esos dos energéticos tan importantes en la actualidad se formaron hace varios millones de años, producto de un ecosistema que ya no existe, ¿cierto? Porque ya en la actualidad tanto nuestros océanos como nuestra atmósfera se encuentran con condiciones de oxígeno y con presencia de bacterias apropiadas para la descomposición de la materia orgánica, que permiten un constante ciclo del carbono, ¿cierto? Entonces, toda la materia orgánica, si bien todavía atrapa CO2 y atrapa energía del sol, cuando muere se descompone y el carbono simplemente vuelve a la atmósfera. Entonces, es importante entender esa energía fósil que hoy utilizamos tanto, que es tan importante en nuestra vida, cómo se formó y por qué en la actualidad pues ya definitivamente solo podemos contar con la disponibilidad que se formó hace 400 millones de años para el caso del carbón mineral y 250 millones de años para el petróleo como tal. Bueno, resulta que nosotros aparecimos como especie hace unos más o menos 5 millones de años, ¿cierto? Realmente es una especie pues, relativamente joven en este planeta, que ya tiene pues, bastantes miles de años de existir. Y en ese proceso evolutivo que fuimos haciendo los humanos, pues nos fuimos adaptando a unas condiciones en donde realmente nuestra adaptación no fue física, sino fue más bien una adaptación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro logró las capacidades de modificar su entorno para sobrevivir. Entonces ya para el frío no necesitábamos llenarnos de grasa y de pelo, como lo hacía por ejemplo un mamut, sino que lo que haríamos es cazar un mamut, quitarle su piel y su grasa y utilizarla para calentarnos y para soportar las grandes condiciones, las frías condiciones del clima, ¿cierto? Esa habilidad de adaptar el ambiente a nosotros, pues nos llevó a que empezáramos a tener unas muy buenas condiciones de supervivencia en el planeta y empezáramos a regarnos por todo el planeta, ¿cierto? Hasta que hace unos 9.000 años aproximadamente ya teníamos presencia en prácticamente todo el planeta, o por lo menos en todos los continentes pues, que se tienen en el planeta, y además de eso empezamos a crear civilizaciones que tenían la capacidad, ojo a esto, la capacidad de captar energía, ¿cierto? Captar energía y de alguna manera
controlar esa captación de la energía. Y esa captación de la energía la empezamos a hacer mediante la agricultura, ¿cierto? Entonces, ya empezamos a controlar un poco cómo obtener energía del sol por medio de la agricultura, energía que las plantas transformaban en materia orgánica que luego ingeríamos los humanos o animales. Y al hacer ese proceso de ingesta, pues había una nueva transformación de esa energía orgánica, de esa energía que estaba en forma de materia orgánica, a otra forma de la materia orgánica, que sería pues, nuestros músculos, tanto de humanos como de animales, y esos músculos son energía almacenada, ¿cierto? Porque es una cadena de transformación de energía. Y con esos músculos empezamos a crear sociedades que pues, fueron evolucionando en términos de conocimiento, en términos de estructura, en términos de jerarquía, ¿cierto? Y empezamos a crear comercio, empezamos a crear intercambio. Para hacer ese comercio, para hacer ese intercambio, para hacer todo ese tipo de actividades humanas, pues requeríamos definitivamente energía. Y esta energía era la que podíamos cultivar y podíamos de alguna manera obtener mediante la agricultura o mediante la tala de bosques, ¿cierto? Bueno, definitivamente la velocidad con la que pudiéramos adquirir esa energía del sol, pues iba a definir la velocidad a la que nuestras civilizaciones iban a desarrollarse e iban a crecer. Y eso fue así hasta que empezamos a utilizar los recursos fósiles, o sea, esa energía solar fosilizada, atrapada por millones de años y en cantidades pues, gigantescas, porque imagínense cuánto, digamos que cuánta la cantidad de energía que se alcanza a acumular pues, en una cantidad de tiempo tan alta. Cuando empezamos a explotar eso, el carbón, en la época de, pues, digamos que cuando empezó todo el proceso de la revolución industrial, pues entonces se empezó a utilizar carbón en gran medida para alimentar máquinas de vapor, las cuales convertían ese calor en movimiento. Pero para hacer una máquina de vapor yo necesito acero, por ejemplo. Y el acero se construye a partir del carbón y el hierro, ¿cierto? O sea que aquellos países que pudieron tener importantes reservas de carbón y hierro, pues pudieron desarrollar máquinas de vapor a gran escala que además podían convertirse en ferrocarriles que a su vez podían transportar más minerales, minerales que permitían construir más infraestructura. Entonces, miren que se va volviendo un efecto cadena en donde el uso de esta energía ya a gran escala, pues nos puede dar un desarrollo y una evolución realmente bastante rápida, bastante alta. Bueno, cuando aparece el petróleo a nivel industrial se empieza a explotar alrededor de 1859, ahí es donde en los Estados Unidos se coloca el primer yacimiento para la extracción petrolera ya con fines de producción, ¿cierto? Antes de esto, pues la humanidad conocía el petróleo y le daba usos, pero no eran usos industriales. Me explico, por ejemplo, los chinos utilizaban el petróleo para impermeabilizar barcos, por ejemplo. En la antigua Persia el petróleo pues, se utilizaba de alguna manera también para quemarlo y generar algún tipo de iluminación. De hecho, pues existe toda esta historia de los fuegos eternos de Zoroastro, uno de los dioses persas más relevantes, y pues esa zona del Medio Oriente que es rica en petróleo, por supuesto, porque esa fue la zona en donde más proliferación hubo de estos microorganismos que les decía que se encontraban en el mar de Tetis, y por lo tanto, pues donde más se produjo este tipo de yacimientos de energía fosilizada. Pues cuando se incendiaba porque caía un rayo, porque sucedía alguna situación que generara llama, pues realmente tenía una fuente muy grande de energía, pues que iba a hacer que no se apagara, ¿cierto? Entonces por eso aparece toda esta adoración al culto del fuego. Entonces mire que la sociedad ya lo conocía, y la humanidad ya lo conocía, pero solo hasta 1859 fue que empezamos a extraerlo de manera estandarizada para un proceso industrial. Y resulta que eso fue hace 162 años y hoy ya estamos diciendo el petróleo se nos está acabando, ¿cierto? Y no solo se nos está acabando, nos está generando un serio lío en términos medioambientales, porque resulta que el carbono el planeta atrapó por más de 250 millones de años, ¿cierto? Los seres humanos lo liberamos en 162 años. ¿Cierto? Para hablar específicamente del carbono atrapado por el petróleo. Pero el carbono del carbón, pues, se atrapó por más de 400 millones de años y en menos de
no sé, 200, 250 años que tenemos desde que empezamos a utilizarlo en gran escala, pues hemos liberado cantidades realmente gigantescas, tanto que ya estamos hoy en día hablando de una crisis climática producto del efecto invernadero pues que este carbón genera, ¿cierto? Que CO2 y digamos que los efectos de los gases de efecto invernadero que produce. Entonces, es una situación crítica. Como vamos a hablar del mercado de la electricidad, pues necesito sí o sí entender que la electricidad es una forma de energía, pero no es una forma primaria de la energía. O sea, la electricidad en sí misma no se puede obtener directamente de la naturaleza. Yo debo transformar algún energético primario para convertirlo en electricidad, ¿cierto? Y ese energético primario pues va a estar en forma de energía fósil. El mundo en la actualidad, más del 80% de toda su energía, de toda la energía que consume, proviene de carbón, gas natural y petróleo, más del 80%, ¿cierto? Según las entidades pues, digamos que se dedican a recoger a nivel mundial. Entonces, esa es una situación pues, que es de preocuparse. Por supuesto, hay otras formas de energía, por ejemplo, la energía hidráulica, una energía relativamente limpia. Hay hay tecnologías nuevas para captación de energía solar, ¿cierto? Todo lo que conocemos como energías fotovoltaicas o otras energías térmicas, pero solares, ¿cierto? Que utilizan el calor para producir electricidad o para producir pues alguna de las formas de energía que los humanos necesitamos. La energía eólica, que también es un derivado del efecto del sol, porque cuando el sol genera diferentes temperaturas en diferentes zonas de nuestro planeta, pues esos diferenciales de temperatura generan movimiento del viento y pues esa es la famosa energía eólica que nosotros captamos. Y aunque esas son formas de energía limpias en su producción, no lo son en su totalidad, porque para yo utilizar esas formas de energía, pues necesito transformar materiales, necesito hacer minería, necesito producir algún tipo de materiales para producir esos equipos, y esos equipos tienen vidas útiles inferiores a 20 años, o sea que en 20 años se convierten en basura. Parte de esos equipos son reciclables, pero no va a ser el 100%. Entonces, seguimos teniendo un problema en términos de contaminación, producto de nuestra voracidad energética, ¿cierto? Y esa voracidad energética en la actualidad pues tiene mucho que ver con el mercado. Entonces, por eso me tomé este tiempito para hacer como esa pequeña introducción. Yo te pido un favor, Johan, y es que me estés informando sobre ti, porque tú sabes que a veces se me sube la emoción y me puedo estar gastando más tiempo del que quiero. Entonces, por favor, si puedes a las 6 me indica, o sea, cada media hora me podrías indicar la hora, 6, 6:30, para yo tener una ubicación ahí más o menos. Claro que sí, profe, a las 6 les aviso, no hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces, tenemos hasta las 7, ¿cierto? Entonces, para que por favor me avises. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, muy bien. Ya hablamos de la energía y un poquito muy por encima de cómo fue ese proceso de captación de energía solar por nuestro planeta y cómo los humanos, pues, hemos convertido esa energía solar fosilizada en un esteroide económico. Pues ese es un término que a mí me gusta utilizar porque me parece una buena analogía. Realmente, cuando usted ve digamos que la cantidad de energía que se encuentra concentrada en el petróleo y gas y en el carbón, se da cuenta que con esa energía, realmente, si tuviéramos que requerir esa misma cantidad de energía, pues equivalente en madera, por ejemplo, si nosotros todavía utilizáramos la captación de energía solar mediante cultivos para convertirlos en madera y esta madera quemarla, realmente sería imposible, absolutamente imposible tener el nivel de energía, pues, tener el nivel de desarrollo económico que tenemos en la actualidad. O sea, estas energías fósiles realmente fueron un detonante para el desarrollo económico pues, del mundo. Ahora, esto hay que saberlo evaluar. Eso no necesariamente es algo positivo. ¿Por qué? Porque si no es un desarrollo, si esto es un desarrollo económico y no es un desarrollo social, equitativo, y no es un desarrollo que además sea sostenible ambientalmente, pues bueno, va a traer realmente unos momentos de auge no distribuidos en toda la sociedad, sino en algunos sectores,
y luego va a traer unos momentos de desastre que sí serán distribuidos en toda la sociedad por los daños ambientales que genera, y pues la desigualdad económica siempre va a generar problemas lamentables de violencia, de condiciones que realmente son indignas del ser humano, que es lo mejor que ha evolucionado en millones de años, ¿cierto? Es indigno que tengamos los niveles de misericordia que tenemos en la actualidad. O sea, no deberíamos permitir que eso ocurra. O sea, hay que saber evaluar ese crecimiento económico. Si ese crecimiento económico realmente no trae bienestar social para las personas en general, ¿cierto? No solo para un sector, sino para toda la sociedad, entonces hay que repensarlo, porque lo que sí nos trae para todos es un daño ambiental muy serio, ya en la actualidad. Entonces, eso corresponde a la energía, pero queremos hablar de la electricidad. Entonces, hablemos un poco de cómo fue su origen de la electricidad y de su industria. Esto nos va a dar un poquito también de visión acerca de, bueno, de cómo funciona este sector, y también nos va a ayudar a valorar un poco más este recurso que es realmente muy importante. Bueno, la electricidad realmente la empezaron a estudiar los antiguos griegos desde Tales de Mileto por allá en el 600 antes de Cristo. De hecho, él fue quien la nombró, le dio el nombre digamos que el nombre de electricidad viene de la palabra griega electron, que significa ámbar, y viene de ahí porque Tales de Mileto hacía experimentos frotando piedras de ámbar, y observando que cuando frotaba esta piedra adquiría una propiedad muy extraña que permitía atraer objetos, ¿cierto? Pequeños trozos de papel o pequeños trozos de cabellos o lana se atraían por el ámbar cuando este se frotaba. Entonces, esta propiedad Tales la denominó electricidad, porque se denominaba la palabra ámbar en griego, que era electro. Y desde ahí empezó a convertirse en una curiosidad para los filósofos naturales. Recuerden que filosofía viene de la palabra filio, que significa amor, y Sofía, que significa sabiduría, conocimiento. Filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Entonces, los filósofos naturales son aquellas personas que se dedicaron a entender la naturaleza, ¿cierto? A estudiarla, conocer sobre esta. Ahora los llamamos físicos, ¿cierto? Y también le damos participación a la posibilidad de que ya no solo sean hombres, sino que también sean mujeres, ¿cierto? En esta charla yo voy a tocar eventualmente estos detalles, porque yo creo que es una obligación de todos nosotros, hoy en pleno siglo XXI, en una época donde tenemos todas las posibilidades para pensarnos nuestra sociedad. No podemos dar una charla sobre historia de la electricidad, por ejemplo, sin resaltar el hecho de que en toda esa historia no aparece una sola mujer. ¿Y por qué no aparece una sola mujer? Porque estuvieron bajo unas condiciones bueno, las apartó la sociedad de su desarrollo y las colocó en un papel completamente económico, que era el de la producción pues de otros seres vivos y el cuidado de esto, ¿cierto? Pero les quitó muchísimo la participación en todos los sectores que tenían que ver con el desarrollo económico y el desarrollo intelectual. Eso hay que resaltarlo, porque hoy en día es una de las problemáticas que evitan que ese boom de la energía se convierta en desarrollo económico para toda la sociedad y solo para algunos sectores. O sea, los efectos de ese patriarcado de varios milenios, ¿cierto?, generaron esas dificultades sociales que hoy estamos viviendo. Entonces, por eso hay que resaltar. Muy bien, entonces volvamos un poco a nuestra historia de la electricidad. Realmente, desde Tales hasta el siglo XVI-XVII fueron pocos los avances que se hicieron en entender este fenómeno. Hay que decirlo que mucho tuvo que ver, pues, todo nuestro, digamos, que lo que nos tardamos como sociedad para comprender que la naturaleza debería ser explicada desde sí misma y no desde nuestros propios prejuicios morales, ¿cierto? Y de nuestras propias ideas culturales y religiosas, sino desde la naturaleza. Y ustedes comprenderán que un fenómeno tan extraño como la electricidad y el magnetismo, que funcionan mediante campos magnéticos electromagnéticos que no son visibles, que no son audibles, que no se pueden olfatear, que no se pueden tocar, ¿cierto? Pero sí podemos ver sus efectos, las fuerzas y movimientos que eso generan. Bueno, esto es algo que si la sociedad no está preparada para entender esa naturaleza, pues realmente va a generar miedo, ¿cierto? Y en épocas pues donde nuestra sociedad realmente eran bastante primitivas en su pensamiento, pues bueno,
que pocas personas se atrevieron realmente a estudiar. Bueno, resulta que cuando tenemos una especie de, cuando aparece el renacimiento y de nuevo la ciencia empieza a tener libertad de pensamiento y puede empezar a describir los fenómenos desde estos y no desde, bueno, desde otras teorías pues, que no tienen nada que ver con la naturaleza de la física, pues empezamos a ver avances importantes en entender este fenómeno, ¿cierto? Entonces empezamos a crear, por ejemplo, teorías para explicar cómo se transmitía la electricidad, ese efecto que describió Tales de Mileto, cómo se podía transferir por algunos materiales como los conductores, ¿cierto? Y en 1729 empieza a aparecer esa descripción de materiales conductores y materiales aislantes. Luego tratamos de explicar esa naturaleza de la electricidad y explicar por qué a veces se repelía y a veces se atraía, explicar cómo nuestro planeta produce electricidad, o sea, explicar qué rayo es electricidad. Eso fue algo que vinimos a entender hasta 1827, cuando Benjamin inventa los pararrayos. Entender cómo podemos a partir de la química producir electricidad. Alexander Volta, a partir de los estudios de Luigi Galvani, explica el fenómeno de lo que Mal llamó Luigi Galvani electricidad animal, que es este proceso de intercambio de electrones cuando uno colocó dos metales en medio de alguna solución ácida. Ahí van a haber movimientos de electrones, eso es una corriente eléctrica. Bueno, eso lo entendió Volta y creó la pila voltaica. Y cuando aparece la pila voltaica, realmente empezamos a tener la posibilidad de producir corrientes continuas, ¿cierto? De manera controlada. Y ahí empezamos a estudiar la corriente y los campos electromagnéticos, ¿cierto? Aparece Ohm explicando la relación entre las corrientes y los potenciales eléctricos y cómo el paso de la corriente genera calor. Y ese calor genera calentamiento pues, de los materiales y de su entorno, y cómo hay una transferencia de calor, y aparece la famosa ley de Ohm explicando esta relación, ¿cierto? Aparece Ampère, Faraday, Kirchhoff, Maxwell, científicos que se sentaron a explicar estos fenómenos naturales, que se sentaron a teorizar. Aparecen matemáticos como Karl Gauss, que convierten esas teorías físicas en leyes y en ecuaciones matemáticas que nos permiten ahora hacer análisis teóricos con respecto a este fenómeno. Cuando ya teníamos muy bien desmenuzada esa ciencia y la entendíamos en detalle, por lo menos en un muy buen nivel de detalle, entonces aparece la ingeniería, ¿cierto? Aparecen científicos e ingenieros, un mix ahí como Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, que utilizan esos conceptos de la física y de la naturaleza para crear soluciones y dar soluciones a las problemáticas de la sociedad, por ejemplo, el tema de la luz artificial, del movimiento a partir de una máquina, ¿cierto? Y entonces empezaron a aparecer ya como tal los primeros dispositivos que permitieron crear una industria, ¿cierto? Ahí entra la ingeniería a hacer una transformación de la física a una aplicación ya utilizable por cualquier persona de la sociedad sin necesidad de que esta persona la entienda, ¿cierto? A mí me gusta citar a un filósofo inglés que se denomina, que se llama, perdón, Francis Bacon, es un filósofo natural del siglo XVI, que él decía, si quieres darle órdenes a la naturaleza, primero tienes que aprender a obedecerla, ¿cierto? Los ingenieros y las ingenieras lo que hacemos es darle órdenes a la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, entendiéndola, obedeciéndola, comprendemos las leyes de la física, comprendemos esa ciencia. Miren que sin ese desarrollo científico de casi 400 años, pues realmente no hubiera sido posible el desarrollo de la industria que tenemos hoy, ¿cierto? Sin entender esa ciencia, no hubiéramos podido comprender la naturaleza para luego darle órdenes, para luego decir al electrón, muévase por acá, ¿cierto? Haga tal cosa, y de esta manera poder tener luz artificial controlada, tener movimientos controlados y poder utilizar la electricidad como la deseamos utilizar. Entonces, así nace una industria. Pues me resulta que cuando nace la industria, cuando Thomas Alva Edison empieza a construir los primeros sistemas de generación en Nueva York, realmente se enfrentó a varios problemas ya no de tipo técnico, esos ya los tenía medianamente solucionados, sino de problema económico, de tipo económico y social. Y es que resulta que nadie necesitaba electricidad. ¿Por qué? Porque no existía la electricidad como uso, ¿cierto? La gente iluminaba con velas, lámparas de aceite o de gas, había la máquina de vapor que generaba el movimiento, o sea, realmente pues, electricidad como tal nadie la usaba. Entonces, entrar a crear esa demanda
genera cierta temor por parte de las personas, que no saben si esto realmente si se necesita o no, y ustedes saben que los humanos siempre somos temerosos ante las cosas novedosas, y además de esto, bueno, esta infraestructura tiene unas características muy suyas, ¿cierto? Tiene altos costos de inversión, construir un generador, una línea de transmisión, un transformador, realmente tiene costos elevados, y en la época mucho más porque eran tecnologías inexistentes. Entonces, aparece todo ese sobrecosto asociado al aprendizaje, realmente muy elevado. Entonces, altos costos de inversión, una demanda, pues como les decía, realmente inexistentes. Esto genera un problema que los economistas denominan costos hundidos, ¿cierto? O sea, y es que si yo hago una infraestructura muy costosa y muy especializada, la coloco, y realmente no tiene el uso que yo esperaba, no recupero nunca esa inversión, no recupero los costos que me valió hacer esa inversión, porque nunca le di uso. Y solamente tiene ese uso puntual, no tengo cómo desmantelarlo y utilizarlo para otra cosa. Bueno, yo podría reciclar los materiales y esto, pero pues todo el proceso de transformación de los materiales al generador, a la transmisión, a los equipos que se necesitan, pues se pierde, ¿cierto? Esto es realmente un tema que genera altos riesgos en términos de las inversiones. Y además tenía una complicante adicional, y es que necesita personal calificado, que además en la época se tenía escaso, ¿cierto? O sea, realmente estaban haciendo apenas la ingeniería eléctrica con estos primeros científicos que empezaron a transformar esto a equipos que podamos utilizar. Entonces, realmente no era fácil operar, no es fácil operar un sistema eléctrico, y pues el personal definitivamente no es fácil de conseguir. Esto genera realmente una dificultad y una barrera para que aparezca la industria. Pero había unas ventajas gigantescas que realmente fue lo que motivó la aparición de la industria, y es que, bueno, había este producto que era de alta importancia para la industria había en ese momento, ¿cierto? Industria textil, industrias que transformaban materias primas en algún tipo de producto, pues necesitaban energía, y esa energía la tomaban de la máquina de vapor. Esto era lento, esto era sucio, porque de todas maneras utilizaba carbón. Entonces, yo tengo una textilera y tengo que tener cerca la máquina de vapor con el carbón para poder producir mis textiles, pues eso va a producir humo, ¿cierto? Ese humo tiene un hollín que se va a pegar a mis textiles, y entonces me los ensucia, me genera un sobrecosto, porque luego hacer algún procedimiento para limpiarlos. Entonces, la electricidad se veía con muy buenos ojos, porque yo podía tener mi fuente de producción lejana, mis centros mi fuente de generación de electricidad lejana, los centros de producción y uso de la energía, ¿cierto? Además, esto me permitía aprovechar otro tipo de recursos energéticos, ¿cierto? Como el agua, las diferencias de potencial gravitacional son súper importantes para producir electricidad, y de hecho, la forma como se empezó a captar ya la energía, de utilizar la energía eléctrica, ¿cierto? Mediante el movimiento del agua. Entonces había un importante potencial en términos de la necesidad industrial, o más bien de la posibilidad de que la industria absorbiera este tipo de tecnologías, y esto pues hacía que realmente los estados vieran, o sea, los gobiernos vieran con buenos ojos este tipo de infraestructura, ¿cierto? Tenía un alto potencial para el desarrollo industrial y social. Entonces, la decisión que se tomó fue crear una estructura de negocio que fuera el tipo de monopolio natural en concesión. Monopolio natural por sus características, por lo que les digo. Realmente no resulta evidente que sea económicamente viable desarrollar, por ejemplo, múltiples líneas de transmisión entre los puntos entre múltiples puntos de generación y múltiples puntos de demanda que compitan entre ellas para prestar el servicio, ¿cierto? Porque son equipos muy costosos y de difícil construcción, lentos para su construcción también. Entonces, si yo necesito que prestan 50 prestadores del servicio con 50 redes de transmisión, pues esto realmente, si ellos compiten entre ellos, la demanda ni siquiera existe, no va a haber competencia de nada. Entonces, por eso se pensó que era un monopolio. Este monopolio iba a... Es un monopolio natural, pues por lo que se acabó de especial, y se iba a desarrollar mediante capitales privados. Pero esos capitales privados necesitaban garantizar que podían de alguna manera recuperar sus inversiones. Entonces, lo que sí hicieron los estados en ese momento fue dar concesiones, ¿cierto? Dar una región, dar una zona de la demanda que fuera atendida
por los capitales privados que iban a construir la infraestructura, y se le garantizaba a ese capital privado que recuperara la inversión, ¿cierto? Y que además obtuviera unas ganancias. Se le da el monopolio en concesión por un tiempo determinado. Y así nace en todo el mundo el sector eléctrico. Colombia no es una, digamos que no está alejado de esto. En Colombia la electricidad llega inicialmente en Panamá para la construcción de la infraestructura que tenía que ver con el canal de Panamá, sobre todo con el ferrocarril que conectaba Panamá pues, con los Estados Unidos. Esta era para la época de la fiebre del oro, entonces era muy importante esa conexión. Y por eso es estratégico colocarle electricidad a Panamá, pero 6 meses después llega a Bogotá, realmente en donde impactó fuertemente el país en términos de aparición del sector eléctrico. Una vez llega a Bogotá, bueno, otras ciudades empezaron a conocer un poco los beneficios de tener electricidad y empezaron a hacer sus propios sistemas de producción, transporte y uso de la electricidad, ¿cierto? Entonces llega a Bogotá en 1890, la Bucaramanga un año después, Barranquilla 2 después, Cartagena 3 años después, ¿cierto? O sea, casi que se genera un efecto dominó donde empieza a llegar rápidamente a las principales ciudades del país. Bueno, esa es una época que vale la pena resaltar que era bastante compleja para nuestro país. Bueno, nuestro país siempre ha estado en épocas muy complejas, pero esta es especial y vale la pena que la resaltemos. Es una época donde el país se encontraba saliendo de la guerra de los 1000 días, que fue una guerra pues, que realmente desangró el país. Habíamos acabado de salir de un siglo bastante violento, que fue el siglo posterior a la independencia, donde hubo alrededor de 15, 16 guerras civiles para ponernos de acuerdo en términos de ideología política y de estructura de gobierno, lo cual no sirvió de nada porque en este momento estuvo un ciclo de violencia todavía, o sea, en el momento de mi relato, en 1890, había pasado casi un ciclo de violencia y todavía estas diferencias no se habían definido. Nuestro país estaba en una condición relativamente pacífica, pero era más por el desgaste que había dejado la guerra de los 1000 días, que como les digo había sido desgarradora y que además fue la causante de que Panamá se independizara de Colombia. Eso, y que además Panamá resultaba estratégico para los Estados Unidos en términos de su geopolítica, y entonces por eso recibió el apoyo de estos para su separación y para la construcción del canal de Panamá. Por eso tengo ahí la imagen de Teddy Roosevelt diciendo "I took Panamá", Panamá, porque él efectivamente apoyó esa separación por un tema estratégico de su nación. Entonces, Colombia está en una situación crítica de guerra, de violencia, de desmembramiento de su territorio, pero también está en una situación donde estaban llegando las principales tecnologías de desarrollo, ¿cierto? Estaba llegando el ferrocarril, el telégrafo, ferrocarril para comunicación vial, telégrafo para comunicación de información. Se estaba comunicando el país mediante las vías fluviales. El río Magdalena se estaba convirtiendo en navegable en la mayoría de su trayecto. Recuerden que el Magdalena atraviesa el país completo desde el interior hasta la costa, o sea que es muy estratégico que sea navegable. Llegó la electricidad, o sea, era una época de desarrollo, crecimiento, pero a la vez de violencia y deterioro social. O sea, por eso es que yo tengo la obligación como docente de esta temática de resaltar estos hechos, porque si no los entendemos, si no los consideramos como un solo hilo conductor, pues realmente vamos a seguir pensando que las soluciones son tecnológicas y vamos a seguir ignorando la verdadera problemática que es toda la parte social, ¿cierto? Si las soluciones tecnológicas nos llegan de la mano de la sociedad y de toda esta, y llegar dando soluciones a la sociedad, pero realmente nuestros problemas de raíz no se solucionan, ¿cierto? Mire que acá tuvimos una época donde llegó la tecnología de punta del momento, pero la violencia no cesó. ¿Por qué? Porque no llegó a solucionar los intereses, las principales problemáticas del común del país, sino que llegó a atender sectores muy puntuales que tenían una labor de explotación de recursos naturales para la exportación hacia los países en desarrollo en su momento. Entonces, muy importante eso, porque hoy en día estamos en una situación similar en términos de que estamos teniendo advenimiento de tecnologías y todavía tenemos situaciones de violencia que vienen desde ese antaño y que todavía no se han solucionado, y que si no hay una elección, pues bueno, esto no va a cambiar mucho. Bueno, resulta que, como les mencioné, llegó a Colombia, como llegó al resto del mundo, mediante la inversión de capitales privados en todo el país,
los capitales privados construyeron los primeros sistemas eléctricos, ¿cierto? A excepción de la zona de Antioquia, en donde tuvo capital mixto, ¿cierto? Una parte del dinero de capital privado y una parte del municipio de Medellín y del departamento de Antioquia construyeron lo que hoy son las empresas públicas de Medellín, ¿cierto? Y así fue desde el momento en que se crearon. Pero en el resto del país todos fueron los capitales privados que buscaban además pues energizar obviamente los sectores industrializados y los sectores residenciales pues, de mejor condición económica, ¿cierto? Pues que eran seguramente los hogares de las personas que hicieron las inversiones. Pues en Bogotá llega por medio de la Sociedad Colectiva de Comercio Santer-Bruch, ¿cierto? Que esta fue la que luego fue evolucionando hasta lo que hoy es la empresa de energía de Bogotá. En Barranquilla aparecen importantes familias dedicadas al sector textil para producir, digamos que buscando la implementación de centrales eléctricas que quemaran carbón, porque era el recurso que se tenía más fácil en la zona, para producir electricidad para sus maquilas, ¿cierto? Para toda su industria. Y en la zona de Valle del Cauca fueron los ingenios, ¿cierto? Digamos que la primera planta de producción de electricidad. Gracias, señor. Ya son las 6 en punto, para que lo tengan. Muchas gracias. Perfecto. Continúe, profe. Gracias. Adelante. Gracias. Entonces, esa empresa en Cali apareció para alimentar los ingenios, que de nuevo son materia industrial. O sea, aparece a darle fuerza motriz a la industria, muy importante para el desarrollo del país, muy importante y necesario, ¿cierto? Bueno, como pueden observar, efectivamente, rápidamente la electricidad se convirtió en el motor de empuje de nuestra industria y en la actualidad, bueno, en la actualidad hay una relación casi que directa entre los cambios que tenemos en nuestra producción, en nuestro Producto Interno Bruto y los cambios que tenemos en demanda de electricidad. O sea, tenemos épocas donde el país está creciendo en términos económicos, consumimos más electricidad y cuando estamos en una condición de depresión económica, pues asimismo se deprime el consumo de la electricidad. Esto muestra que es estratégico para el desarrollo de Colombia. Bueno, así nace la industria. Vamos a ver un poco entonces cómo evoluciona, ¿cierto? Recuerden que en esta charla queremos entender los orígenes, la evolución y todos los retos que hay alrededor de la operación y del funcionamiento ya del sistema, de los sistemas eléctricos en el mundo actual, que es un mundo bajo el esquema de mercado. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona ese sector que nace en condiciones de monopolio, en condiciones de transformación social, porque miren que es un ciclo bastante complejo, con muchísimas revoluciones de lo social, lo económico, lo tecnológico, ¿cierto? Y cómo son esos cambios sociales y económicos los que moldean la estructura y el cambio del sector eléctrico. Eso es lo que entendamos en esta nueva sección, en la sección de evolución. Bueno, pues así fue desarrollándose el sector desde 1890, donde empieza con las primeras centrales en Nueva York y se regan por el resto del mundo, llegan incluso a Colombia, a Bogotá. Llegan, como les decía, en un esquema de monopolio privado, en concesión, ¿cierto? Y se desarrollan bajo dineros privados casi por 30 años, ¿cierto? Alrededor de 30 años. Y eso fue así hasta que llegó el día de la Gran Depresión, ¿cierto? Ese día que es conocido como el Jueves Negro, ¿cierto? El día que cambió, bueno, uno de los tantos días que ha cambiado la historia en dos, ¿cierto? La Gran Depresión de 1929, pues una depresión económica que se causa por la ruptura de una burbuja económica que se produce debido a la posguerra de la Primera Guerra Mundial, en donde Europa pues se estaba reconstruyendo, no tenía ni las condiciones de capital económico ni humano para hacer dicha reconstrucción. Entonces básicamente fue la industria norteamericana la que desarrolló esa reconstrucción y además la que dio el dinero para esto y hizo los préstamos, y eso genera un auge económico en los Estados Unidos, un auge económico que pues sus ciudadanos empiezan a disfrutar en términos, digamos que se socializa en términos de la participación de la ciudadanía en compra en bolsa de acciones de estas empresas que están creciendo económicamente. Entonces,
Se crea una burbuja económica, sobre todo una burbuja inmobiliaria, porque las personas tienen la capacidad de ir y endeudarse, con esa deuda invertir en inmuebles que están creciendo, el sector de construcción se está desarrollando de manera bastante acelerada, entonces era muy rentable invertir en el sector inmobiliario y además invertir en estas empresas norteamericanas que estaban creciendo pues fuertemente por todo el tema de la posguerra. Entonces resultaba muy rentable endeudarse, con esa deuda invertir en acciones y el tema inmobiliario que genera un interés de ganancia, era tanto la ganancia que permitía pagar la deuda y pagar los intereses de la deuda y obtener ganancia. Entonces, eso es un dinero que se está creando de manera ficticia, porque no hay una transformación de nada, ¿cierto? Yo no estoy transformando ninguna materia prima, ningún servicio, ni ningún producto. Simplemente estoy metiendo dinero y sacando más dinero, pero no produzco nada. Entonces, eso infla hasta que llega un momento donde simplemente explota. Y cuando alguien se dio cuenta que eso iba a explotar, pues lo que hizo fue que sacó toda su plática, dejó de ser plática ficticia y se convirtió en plática real. Y pues la gente empieza a retirar su dinero, digamos que el tema de las acciones empieza a caer y en un día se desploma todas las acciones que se transaban en Wall Street y bueno, se pierden enormes fortunas de un día para otro. Eso quiebra a los Estados Unidos y quiebra a Europa y quiebra a todo el mundo occidental capitalista, porque pues estaba todo amarrado por las conexiones que había entre préstamos y entre pues, toda la herencia del colonialismo. Entonces, resulta que en el mundo, al otro lado de ese mundo capitalista, se había triunfado una revolución de corte socialista, la famosa revolución rusa, y esa gente allá tenía un mundo distinto, completamente distinto, con otras reglas, con otros objetivos, con otros intereses, ¿cierto? Y que tenía una desconexión económica de este lado capitalista. Entonces este lado se quiebra y el de allá sigue operando pues a su manera, pero sigue operando. Resulta que eso genera una crisis social, porque entonces las personas que en el mundo, en los Estados Unidos puntualmente están aguantando hambre, miran hacia la Unión Soviética y ven que allá pues nadie vive de lujo, pero nadie aguanta hambre, o por lo menos no lo perciben de esa manera. Entonces eso empieza a generar una situación bastante crítica a nivel social y llega una política que de alguna manera salva el sistema capitalista y es la famosa el famoso Estado paternalista o la economía keynesiana, ¿cierto? John Keynes, un economista inglés, plantea que el Estado tiene que tener un papel de protector, ¿cierto? De ser un gran hermano que controla un poco el tema económico y que garantiza unas condiciones mínimas de supervivencia de su población, de forma que usted tenga unos recursos mínimos de supervivencia, que no quede de repente sin nada y tenga que morir de hambre porque pues, no hay absolutamente nada que lo soporte. Entonces aparece el Estado paternalista, ¿cierto? Esto se implementa en los Estados Unidos con el presidente Delano Roosevelt, y este señor, pues, propone algo que se llamó el New Deal, el nuevo trato, y era la implementación de toda esta política keynesiana. Pues ahí nace un poco el sector público en términos de prestación de servicios fundamentales, y la electricidad se convierte en un servicio fundamental, pues que está amparado por este Estado paternalista, es decir, es financiado por el Estado, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los gobiernos del mundo, y Colombia no se quedó atrás, o sea, mire que esto fue en 1929, todo el tema de la Gran Depresión, el tema de estas políticas keynesianas aparecen a partir de 1933, y en 1966 en Colombia se hace una reforma constitucional que lo que hace es adaptar nuestra ley, nuestra legislación, la Constitución, la ley de leyes, ¿cierto? La norma de normas, adapta la Constitución para que nuestro sector de energía y abastecimiento de energía, pues tenga consecuencia con lo que a nivel mundial se está desarrollando. Entonces, acá lo que hacemos es que efectivamente el Estado se empieza a convertir en el que controla el crecimiento del sector eléctrico, que por supuesto es súper estratégico para el desarrollo de la nación, y lo que hace es que empieza a comprar estas empresas privadas, y aquellas que no sea posible comprarlas, pues simplemente las expropia, las obtiene para que tenga un control estatal. Y a partir de este momento, bueno, nace
un nuevo esquema de operación del sector eléctrico, que es un esquema de monopolio estatal. No existe un monopolio, es decir, todo sigue siendo el mismo, de un solo dueño, ¿cierto? Todo tiene un único tomador de decisiones, que en este caso pasó a ser el Estado. Ahora, el Estado va a ser el tomador de decisiones de cada uno de los sistemas eléctricos que hay en el país, que en ese momento habían varios, uno en cada región, estaban desconectados, ¿cierto? Y antes de esta condición de la Gran Depresión, cada sistema eléctrico que estaba en cada región del país, pues era un monopolio en sí mismo, pero privado, ¿cierto? Privado. Tomaba sus decisiones de manera autónoma, pero era un único tomador de decisiones y era el dueño de la empresa. Ahora el Estado llega, le compra o le expropia su empresa, ¿cierto? Y ahora es el Estado el dueño de todas y el tomador de decisiones en cada una de ellas, ¿cierto? Resulta que esto necesita dinero, como les decía, es bastante costosa la implementación de infraestructura eléctrica. Entonces, Colombia pues se ve obligada a pedir préstamos al Banco Mundial o a la banca pues, internacional, donde está el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes le hicieron varios préstamos al país para el desarrollo de la industria eléctrica y además quienes le recomendaron y de alguna manera le obligaron, porque colocaron como obligación para hacer los préstamos el desarrollo de la interconexión de todos estos subsistemas que habían dentro del país y se quedaba uno solo, ¿cierto? Esto puesto que en los estudios que se habían hecho se encontró que de esta manera era un sistema más eficiente, económicamente mucho más rentable y por lo tanto iba a tener la viabilidad pues para pagar los préstamos, ¿cierto? Hay que resaltar que esos préstamos fueron aproximadamente el 40% de la externa colombiana de su época, ¿cierto? Y que permitieron desarrollar infraestructura eléctrica muy, muy importante. Miren que entre 1929, acá en la parte inferior izquierda de la presentación, tenemos que en 1929 todo el país tenía una capacidad instalada aproximadamente 45 megavatios, ¿cierto? Esa era la capacidad que podía, la cantidad máxima de potencia que se podía producir en todo Colombia. Y miren que hasta 1999, o por lo menos hasta inicios o más bien finales del siglo pasado, pues donde es en 1990 donde se empieza a implementar todo el esquema de mercado. Miren que estoy muy cerquita ahí, solo por 9 años de diferencia. Miren que todo ese proceso donde el sistema se operó bajo un modelo de monopolio estatal, pues fue donde básicamente se invirtió en toda la infraestructura eléctrica del país, ¿cierto? Pasamos de 45 megavatios instalados en el 29 a 11.500 en el 1999, ¿cierto? O sea, en ese tiempo donde se hicieron esos préstamos como nación, fue donde se desarrolló la mayoría del sector eléctrico de nuestro país. Esto donde hicieron las inversiones grandes, con el dinero de la nación, o sea, de todos nosotros. Bueno, pues eso fue así en el mundo entero, hasta que en 1970 aproximadamente ocurrió una situación que cambió, 1973 de hecho, ocurrió una situación que cambió de tajo el panorama mundial. Y es que resulta que sucedió algo que se conoce como la crisis del petróleo. Ustedes saben que Europa y los Estados Unidos y en general el mundo, pero principalmente estas dos potencias, pues tienen economías petróleo-dependientes, ¿cierto? Ellos necesitan para todo su aparato productivo grandes cantidades de energía y esa energía viene del carbón y del petróleo. Pues resulta que en esa época el petróleo se obtenía principalmente de Medio Oriente, en donde ambos países tenían, por supuesto, presencia de todo tipo. Pues resulta que en los países del Medio Oriente, donde se encontraban y se encuentran en la actualidad los principales yacimientos de petróleo del mundo, pues estas zonas tienen digamos que están en los países árabes que han tenido varios conflictos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se les quitan territorios para entregarse, pues para reponer todo el tema del holocausto judío, y hay un manejo que no quiero entrar a detallar, pero que los busquen, en donde casi que se agravó muchísimo el conflicto que hay entre Israel y algunas naciones árabes. Resulta que eso generó que en 1973, o por esa época, pues ocurriera una guerra entre algunos países árabes y el Estado de Israel, que se conoció como la guerra del Yom Kippur. Y entonces los países árabes decidieron, para generar presión alrededor de esta situación,
pues decían bloquear la venta de petróleo a los países que apoyaran a Israel. ¿Quiénes son esos países? Pues básicamente Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, pues esto coloca realmente en una condición bastante seria la economía de estas dos potencias, porque toda su economía depende del petróleo, y si el precio del petróleo se dispara por una escasez producto del cierre del bloqueo de venta de petróleo en los países árabes, pues entonces hace que todo su sistema de producción se encarezca de manera considerable. Y si su sistema de producción se encarece, entonces no se obtienen los ingresos económicos necesarios para sostener el Estado paternalista, ¿cierto? Eso hace que se repiense el esquema operativo del mundo entero en términos de su economía, y entonces aparece Milton Friedman, un economista norteamericano, que propone pues, todo el tema del liberalismo económico, y propone replantear y reorganizar un poco la forma como el Estado funciona, y la aparición de los mercados, la aparición de la competencia de nuevo, ¿cierto? Esto es lo que se denomina como la política neoliberal. Entonces, desde ahí esto se empieza a pensar, se empieza a maquinar. Bueno, suceden muchas cosas. De hecho, pues si ustedes buscan un poquito sobre la historia, se dan cuenta que en Chile se hizo uno de los primeros, digamos, las primeras pasos hacia un mundo donde hubiera políticas de este porte. Augusto Pinochet en su dictadura pues implementó y se asesoró muchísimo de economistas, dentro de ellos Milton Friedman, economistas de corte neoliberal. Miren, acá tengo una foto donde está Milton Friedman con la escuela de los Chicago Boys, que son estas personas que él entrenó para que, pues, en la Universidad de Chicago entrenó para plantear todas estas políticas de adaptación al liberalismo económico, asesorando, acá están en una foto, asesorando a Augusto Pinochet pues, en su política de gobierno, o por lo menos de gobierno en términos económicos. Resulta que en Chile es justamente el primer país en donde aparece el primer mercado de energía eléctrica, ¿cierto? En 1982. Ahí empiezan a hacerse las primeras, digamos que los primeros ensayos de cómo hacer esto, de cómo privatizar las diferentes empresas que antes eran de un único dueño, que era el Estado. Ahora, para que haya competencia, pues deben ser dueños de muchos, ¿cierto? Y de todos ellos ser independientes entre sí para que compitan y puedan participar en el negocio. Entonces, es en Chile donde inician estos mercados, y unos años después empiezan a aparecer en otras partes del mundo, ¿cierto? Posteriormente aparecen en Inglaterra, en los Estados Unidos, y todo esto, por supuesto, de la mano, digamos que, o del apoyo de los principales gobernantes, de las principales potencias del mundo en su época, Inglaterra, Estados Unidos. En vano tenemos acá a Margaret Thatcher y a Milton Friedman y al presidente, no me olvidé el nombre de este señor. Bueno, si alguien lo recuerda, no importa. El presidente de la época en los Estados Unidos, quienes promovieron la participación o más bien la evolución de los diferentes sectores de la economía hacia esquemas de mercado, el paso hacia esquemas de mercado. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que la industria eléctrica aparece bajo unas condiciones de monopolio en concesión en el mundo y en Colombia, por supuesto. Esos monopolios eran de tipo privado. Ahí se hizo un inicio, ¿cierto? Se hizo un pequeño inicio donde empieza a aparecer un poco la demanda, y empieza a darse conocimiento sobre esta tecnología, y se empieza a dar algunos desarrollos. Luego, causa de la Gran Depresión, entonces, el mundo entero pasa a monopolios estatales, en donde, en el caso colombiano, y podemos afirmar que en la mayoría del mundo también sucedió similar, fue donde se hicieron las principales inversiones en infraestructura, y posteriormente, ¿cierto? En la época entre el 60 y el 90, donde empiezan todos los procesos de globalización y de transformación al neoliberalismo, pues aparecen los esquemas de mercado, ¿cierto? Ahí, de nuevo, tenemos una modificación a la Constitución para adaptar el país a estas nuevas condiciones económicas, ¿cierto? Más obviamente una necesaria reforma que teníamos, porque la Constitución anterior tenía casi 100 años de existencia, y aparecen entonces los esquemas de mercado en el sector, en los diferentes sectores de la economía, pero por supuesto en el sector eléctrico, ¿cierto?
Yo quiero acá mostrarles un poco cómo evolucionaron las empresas de este sector. Miren que en monopolio y posición yo acá tengo en cada región del país, cada una de las empresas pues, que fueron apareciendo. En amarillo se encuentra se aparecieron en capital privado, en verde se aparecieron en capital mixto y en azul se aparecieron en épocas de capital público, ¿cierto? Entonces observen que en la primera parte, es la época de monopolio y concesión, pues hubo aparición, pero realmente, y toda pues, la mayoría en capital privado o un poco mixto, como les he dicho, una capacidad realmente pequeña, una capacidad de generación pequeña se hizo en esa primera época. Luego, en la segunda época del desarrollo del sector, que es bajo monopolio estatal, donde se hizo la mayoría de inversiones para el crecimiento del sector. Dentro de eso está la aparición de ISA, y ahí pues el país se endeudó para hacer estas inversiones, y ahí fue donde realmente se construyó toda esa infraestructura. Y luego en épocas pues, de mercado y de apertura y globalización, entonces estas se privatizan, se redistribuyen y ahí aparece todo el tema del ambiente de mercados. Hay que decir que uno de los factores también que generó, o por lo menos que motivó a que se hiciera este cambio, es que había una crisis realmente en términos económicos, de operación, había malos manejos, o sea, había una gran cantidad de líos asociados pues, a malas decisiones que se estaban llevando por parte de los tomadores de decisiones. Entonces, ahí nace esta estructura sectorial y entonces aparece ya la necesidad de partir el sector en varios tomadores de decisiones, ¿cierto? Que al final permitan una armonización de la operación del sector. Entonces, el Estado se encarga de controlar la parte del diseño de las redes, de establecer las reglas del juego y de alguna manera de hacer una operación justa para el mercado. Entonces, crea una estructura sectorial estatal, ¿cierto? Que está en manos del Ministerio, la Unidad de Planeamiento de Minería Energética, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el operador del sistema eléctrico XM y otras entidades que se encargan de garantizar que las reglas del juego se mantengan claras y correctas y además de eso, pues que la infraestructura se desarrolle de manera apropiada. Pero la operación ahora se va a tener que hacer mediante un tema de competencia, ¿cierto? Ya no hay un único tomador de decisiones que establece cómo va a operar todo el sistema, sino que van a aparecer varios tomadores de decisiones que interactúan entre sí para transar la energía. Bueno, resulta que la electricidad al final es un producto que nosotros podemos negociar. La pregunta es, ¿será que la podemos negociar como cualquier otro tipo de commodity o de mercancía, ¿cierto? Así como transamos el petróleo, el gas natural o el carbón. Bueno, la respuesta es que no. Realmente esa es la motivación por la que tenemos que estudiar un poco los mercados de electricidad, y es que resulta que la electricidad como tal, por un tema técnico, debe ser creada justa en el mismo instante en el que se consume, ¿cierto? Entonces no es posible almacenarla a gran escala y por lo menos en términos económicos apropiados, y por lo tanto esa característica y todas las leyes físicas que hay alrededor de su producción pues nos impiden transarla como cualquier otro producto. Yo simplemente puedo almacenar y tener a disponibilidad y gastarlo a mi antojo, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de dar algunos elementos muy cortos de conceptos básicos para que entendamos cómo es un mercado y cómo es la electricidad, para que de esta manera podamos entender ese mercado de electricidad. Bueno, en un mercado es un producto que es homogéneo, ¿cierto? Que usted puede garantizar que es el mismo producto sin importar, pues, digamos, qué cantidad esté comprando. Si un barril de petróleo, 100 barriles de petróleo, al final cada barril es igual y es estándar, no me está cambiando, es un producto homogéneo. Además de eso, tengo la posibilidad de almacenarlo, eso es un elemento muy importante. Y tengo que tener la posibilidad de tener muchísimos participantes para que haya competencia, ¿cierto? Es muy importante eso. Entonces, producto estándar, que no importa a quién se lo compro, siempre va a ser el mismo producto. Además de eso, almacenable y suficiente participación en términos de oferta y demanda para que haya competencia, y de esa manera entonces los precios se establezcan a partir de la puja entre oferta y demanda. Pues resulta que cuando usted analiza un mercado de cualquier tipo de producto, como pueden ser las frutas, por ejemplo, usted toma decisiones como demanda dependiendo del precio del producto, ¿cierto? Si usted va al producto y una manzana le vale 10.000 pesos, usted no la compra por nada del mundo, pero si le vale 2.500, de pronto lo piensa y compra uno. Si le vale 2.000, de pronto compra 2.000 la unidad, este es un precio unitario.
Compra 2, si vale 1000, dice, bueno, sabe que a mí me gustan las manzanas y todos los días me compro una, sabe que voy a comprar una toda la semana porque están a un buen precio. Ahora, si vale las manzanas, usted compra manzanas para todo el barrio y para todos sus amigos, para toda su familia, ¿cierto? Y empieza a repartir manzanas. Bueno, nosotros tomamos decisiones en los mercados comunes en función del precio, ¿cierto? Y si el precio no es apropiado, buscamos un sustituto o reducimos nuestras preferencias de compra o las aumentamos dependiendo de este precio. Pues resulta que en los mercados eléctricos eso no ocurre. Cuando nosotros consumimos electricidad, realmente no nos preguntamos el precio de la electricidad, porque de hecho no lo sabemos. Yo no tengo cómo saber cuánto, en este momento yo con una demanda residencial, no tengo cómo saber cuánto está valiendo la energía que estoy comprando. Yo solo lo sé a final de mes, cuando ya me la gasté y cuando me llega la factura y me indica realmente cuánto se puedo pagar todo lo que consumí. Esa es una de las dificultades que tenemos y que vamos a tener que solventar en los mercados eléctricos. Entonces, en un mercado convencional, por ejemplo, el de las manzanas, pues las demandas van a reaccionar con respecto al precio, ¿cierto? Cuando el precio está cada vez más alto, las preferencias de compra pues se reducen, cuando el precio está bajo, las preferencias de compra se aumentan. Y los vendedores pues van a reaccionar también con respecto al precio, o sea, si el precio está alto, ellos van a querer cada vez producir más y vender más, si el precio está bajo, pues van a querer vender menos y producir menos, por supuesto. Entonces, estas dos curvas, la curva azul me representa la curva de demanda, ¿cierto? Agregada de todo un mercado, mientras que la curva roja me va a representar la curva de oferta, también agregada de todo un mercado cualquiera. Y miren que el punto en donde esas dos curvas se cruzan me van a definir el precio de equilibrio del mercado, ¿cierto? O sea, donde, miren que en este puntos intermedios, estas demandas de acá están dispuestas a comprar esta cantidad, al menos a este máximo, a este precio, mientras que estos vendedores están dispuestos a vender esta misma cantidad, al menos a este precio de acá. Pero miren que las expectativas de precio de los compradores están por encima de las expectativas de precio de venta de los vendedores, o sea que ahí hay negocio, porque todo el mundo quiere comprar y todo el mundo quiere vender. Pero llega a este punto en donde realmente se igualan y después de él ya la expectativa de venta del vendedor está por encima de la expectativa de precio de compra del comprador. Entonces no resulta atractivo el negocio. Pero miren que en este punto vamos a encontrar un punto de equilibrio del mercado. Y esta es la famosa curva que nos va a describir cualquier tipo de mercado desde los conceptos microeconómicos. Vamos a ver la electricidad si tiene una característica que pueda de alguna manera utilizar para transar de esa manera, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de estudiar un sistema eléctrico y entender cómo convertirlo en un mercado. Y para eso vamos a algunos elementos de transporte de la energía. Yo acá me inventé un país ficticio, lo llamé Colombia en honor a mí, simplemente con el objetivo de manipularlo a mi gusto y tener la capacidad, como yo soy el dueño del país, entonces yo decido cómo lo construyo, cómo lo opero, qué hago sobre él, ¿cierto? Por eso todo ahí es casi que es impuesto por mí, ¿cierto? Ahí tengo un monopolio donde yo decido todo hasta los nombres. Pero resulta que ese país pues tiene unos recursos energéticos distribuidos por todas sus regiones y lo que yo hice fue construir infraestructura acomodándola donde yo consideraba que mejor quedaba, ¿cierto? Si yo fui juicioso y tomé metodologías con optimización y me asesoré de expertos en temas energéticos y conocieran bien mis territorios y hicieran apropiadamente el diseño de esto, entonces mi diseño va a funcionar muy bien. Ahora, si yo fui incompetente y hice esto simplemente de cualquier forma y lo único que me interesaba era mi beneficio personal y realmente no diseñé el sistema con un objetivo técnico, económico apropiado, sino simplemente para yo sacar la mayor cantidad de beneficio personal, entonces esto va a tener una característica muy distinta, ¿cierto? Entonces, el que yo sea el único tomador de decisiones, eso no es lo que lo hace malo. Lo que lo hace malo es la forma como yo tomo las decisiones, ¿cierto? Si yo las tomo de manera inteligente, esto debería funcionar súper bien porque está muy coordinado y está pensado todo como una sola cosa. Pero si yo las tomo de forma incompetente, pues esto va a quedar terriblemente mal diseñado. Entonces, esta es mi hermosa Colombia, la tengo acá súper
bien organizaditas, saco el gas natural, lo transporto, lo quemo en centrales térmicas, tengo minas de carbón, entonces también las quemo en centrales térmicas, resulta que por ahí tengo un poquito de producción de petróleo, también lo quemo, tengo hidroelectricidad, la pongo. Todo esto fue en la época de los 60, 70, 80, hasta que realmente ahí todavía no había energías renovables que colocar ni nada de esto, muy poco, entonces realmente a gran escala no apareció, se desarrollaron mis principales ciudades, con industria, con todo el sector, y yo desarrollé esa industria, ¿cierto? Y la red eléctrica que yo tengo, pues me va a transportar la electricidad desde los grandes centros de producción hasta las demandas que al final van a ser las demandas residenciales, industriales o comerciales que están a pequeña escala, pero a gran escala yo produzco toda esa energía. Y si ustedes observan aquí en la parte superior derecha, yo dibujé un diagrama unifilar que está representando todos esta red de transmisión, ¿cierto? Esa va a ser la red física como la vamos a analizar, y en ingeniería eléctrica lo que nosotros hacemos es convertir toda esa infraestructura en un circuito eléctrico teórico que utilizamos para hacer nuestros análisis y nuestros cálculos, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro diagrama unifilar con el que vamos a analizar desde el punto de vista técnico esta red eléctrica, ¿cierto? Tengo una línea, por lo menos a gran escala, para el transporte a gran escala. Miren que todos sus generadores, puedo asumir que están conectados en esta subestación, por eso los 3 generadores acá quedan conectados a este único nodo, que sería esta subestación. Estos otros 3 generadores hidráulicos también están conectados a esta subestación, este es el otro caso, ¿cierto? Y miren que en esta otra subestación tengo conectadas las 2 ciudades, la industria y un generador, ¿cierto? Entonces, ahí quedó toda mi demanda, ¿cierto? Que está agregada, toda la veo como la suma de todos los consumidores en este punto, a nivel de transporte, a nivel grande, ¿cierto? Y este generador de acá, el que era el de petróleo, pues lo tengo acá conectado en este otro lado, y tengo realmente 2 líneas de transmisión grandes, que son las que conforman todo mi sistema de transmisión, ¿cierto? Serían estas 2 líneas. Muy bien. Ahora, a nivel de distribución, por supuesto, esto se va repartiendo cada vez a menor escala hasta que llega a nuestras casas, y en su casa se reparte todavía a más pequeña escala hasta que llega a cada uno de sus electrodomésticos. Mire que yo voy agregando, ¿cierto? Cada uno de sus equipos consume una cantidad de potencia. Esta casa, pues, es la suma de todos, pero este alimentador de distribución alimenta la suma de todas las casas, ¿cierto? Y al final, esta línea de transmisión grande alimenta la suma, pues, de toda la ciudad, ¿cierto? Entonces, así es que nosotros estamos transportando y distribuyendo y utilizando la energía eléctrica. Muy bien. Bueno, ¿cómo operamos toda esa infraestructura? Pues antes se operaba desde un único tomador de decisiones para todo, ¿cierto? Si vas a invertir, si vas a tomar una decisión. Muchas gracias, Johan. Muchísimas gracias. Vamos bien. Entonces, resulta que toda esa decisión en infraestructura tomada desde un único agente, pero ahora voy a partir eso en muchos agentes pequeños, ¿cierto? Y esos agentes pequeños van a ser independientes entre sí. O sea, yo voy a coger toda mi infraestructura, pues, que decidí migrar a un ambiente de mercado, entonces ahí yo ya me retiro del juego y lo que hago es simplemente vigilar que todos funcionen bien. Y cada una de las infraestructuras que construí, pues las parto y las vendo a varias personas para que entren a participar en el juego. Lo que yo esperaría es que esa venta me permita recuperar por lo menos lo que me valió, para de esa forma pues simplemente quedar al menos en equilibrio económico, ¿cierto? Cuando usted analiza el caso colombiano se da cuenta que realmente no sucedió exactamente así, y la deuda externa sigue, pero las empresas pues ya no están. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, por eso es que es importante que tengamos los ojos muy abiertos con respecto a estas cosas. Pues muy bien, en términos técnicos tengo esta red como esta red física, pero en términos de mercado, cada uno de estos generadores los vamos a vender y lo vamos a particionar, ¿cierto? Pero resulta que alguien pudo haber decidido comprar 2 de mis plantas de generación y ser una única empresa de generación. Entonces miren que ahora el modelo de negocio va a ser el que tengo en la parte superior derecha, en donde voy a tener varios vendedores de energía, empresas que venden energía. Cada empresa de esas puede tener uno o varios de mis generadores eléctricos, ¿cierto? De las máquinas físicas que están a la producción de electricidad. Pueden pertenecer una o varias a una sola empresa de generación. Lo que yo quiero es que haya muchas empresas, muchas firmas de generación para que compitan en la producción. Con la red de transmisión realmente va a ser muy difícil incorporar de competencia,
porque son infraestructuras realmente muy costosas y muy difíciles de reproducir. Entonces así la vamos a mantener como un monopolio, donde el que opera el monopolio se va a encargar simplemente de hacer mantenimiento, operación, nuevas inversiones, pero como tal, él no va a competir, sino que a él se le va a pagar con un cargo regulado. Le pagan como funcionan, por ejemplo, las carreteras, que tienen unos peajes y dependiendo del uso, entonces para que con el dinero de esos peajes pues recuperen las inversiones. Entonces, así mismo vamos a pagar esta infraestructura de acá. Ahí no vamos a tener competencia, y a nivel de la venta de los distribuidores, pues así vamos a vender eso en muchas empresas que revenden la energía a pequeña escala, la compran a gran escala a las empresas de generación y la revenden a los consumidores acá a pequeña escala, ¿cierto? Entonces vamos a tener competencia a gran escala en generación y competencia también en la parte de distribución. Y ahí tenemos como todos mis participantes en el sector. Bueno, resulta que yo necesito operar estos dos necesito operar esas dos capas de mi sistema eléctrico, la capa física para que la electricidad llegue, pero también la capa financiera para que pues, el dinero fluya del que compró al que vendió y se le pague a todo el mundo el uso y el mantenimiento de la infraestructura. Y esa operación, pues entonces la va a hacer el operador independiente del sistema. En el caso colombiano se llama XM. Y lo que ellos hacen es operar toda la infraestructura, pero resulta que para operar esa infraestructura desde un punto de vista técnico, yo voy a tener que coordinar varios elementos que son realmente complejos. La electricidad se produce, disculpen, tengo un pequeño... Resulta que la electricidad se produce pues utilizando un proceso de conversión de energía que escribió Michael Faraday por ahí en 1830, hace varios siglos, en 1831, y en esa época pues se empezaban a colocar los primeros principios, pero hoy ya utilizamos ese principio de inducción para mover bobinados gigantes mediante turbinas hidráulicas o de vapor o de gas y producir esa electricidad con ese movimiento. Resulta que esto tiene una dinámica mecánica lenta, ¿cierto? Para calentar vapor alta y llevarlo a alta velocidad y que eso lo mueva esa turbina y eso genere la inducción de la electricidad, yo necesito tiempo para que el agua se caliente y se vuelva vapor saturado y alcance las condiciones de presión, temperatura y velocidad necesarias para producir la electricidad. O sea que ahí cada uno de esos generadores hidráulicos, térmicos o de cualquier tecnología que tienen este proceso de transformación de energía mediante pues la circulación, va a tener unas dinámicas que pueden ser rápidas o lentas dependiendo de la tecnología que utilice. O sea que yo voy a tener que considerar esas dinámicas dentro de la producción de la electricidad. Si yo necesito que un generador esté prendido a las 4 de la tarde produciendo su capacidad máxima, resulta que yo no le puedo avisar a él faltando 5 para las 4 que se prende y con capacidad máxima, porque muy posiblemente tendrá que empezar a hacer un calentamiento de él. Si es un generador, por ejemplo, que utilice carbón, entonces tendrá que calentar las calderas, llevar toda una temperatura para empezar a operar a una potencia mínima y luego empezar a elevar la potencia de generación de esa máquina hasta llevarla a potencia máxima, y eso va a tardar un tiempo. Puede tardar horas, puede tardar minutos, puede tardar días, dependiendo de la tecnología. Y eso hay que considerarlo. O sea que me tienen que programar la operación de los generadores para producir la electricidad y poder entregar el día que la necesite, el momento que la necesite. Eso va a ser un problema que nos va a complicar un poquito el tema del mercado. Otro asunto es la transmisión. Resulta que yo no puedo transportar la electricidad como podría transportar, por ejemplo, no sé, barriles de petróleo. Yo los barriles de petróleo los pongo en un camión y él se va a mover por la carretera, y realmente si yo mando 2 camiones con barriles de petróleo a diferentes zonas, cada uno se mueve de manera independiente, uno no tiene que ver con el otro. Pues resulta que en una red eléctrica la potencia que fluye por la red depende una de otra, ¿cierto? El flujo de potencia por una línea de transmisión está amarrado al flujo de potencia de otros, por las otras líneas de transmisión en sistemas que están altamente enmallados, como son los sistemas de transmisión, y eso está dado por las leyes físicas. Y acá tengo enunciadas, por ejemplo, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y todas las leyes que describen el sistema eléctrico en estas 2 ecuaciones. Estas 2 ecuaciones amarran todas las variables eléctricas de un sistema eléctrico de potencia, y estos me va a definir cómo fluyen las potencias por cada una de las líneas de transmisión. Todas están amarradas entre sí. Eso es una complicante importante, sobre todo porque a nivel matemático es un modelo bastante elaborado, un modelo no lineal, complejo de resolver, sobre todo para sistemas de gran tamaño. Un sistema colombiano puede llegar a ser complejo.
Además de eso, resulta que cada uno de esos corredores pues, tiene una capacidad máxima de transporte de la electricidad, pero esa capacidad no solamente va a estar dada por sus características técnicas, sino también un poco por la condición operativa de todo el sistema, dependiendo del nivel de demanda y de generación y del momento, del instante operativo en el que nos encontremos, así va a ser la cantidad de potencia máxima que yo puedo transferir, por un tema de estabilidad, porque estos sistemas eléctricos tienen que tener un equilibrio muy importante, pues, muy delicado, que si se rompe, pues me va a generar pues, apagones. Entonces, acá les voy a mostrar un pequeño video en donde mostramos cómo, por ejemplo, a medida que la corriente de este alimentador aumenta, él se va calentando y a medida que se calienta, pues se va estirando, ¿cierto? Y mire que si se calienta mucho, esto es un metal, se puede derretir y se puede romper y tenga un daño bastante grave. Y mire que a medida que la corriente disminuye, pues el calor que él emana también es menor y asimismo, pues el ambiente lo va enfriando, entonces se va, digamos que pierde la oración y vuelve a su condición natural. Entonces, mire que la variación de la demanda a lo largo del día, esta es una curva típica de demanda, por ejemplo, va a hacer que estos cables pues tengan también afectación física por temas de calentamiento, ¿cierto? Este sería por ejemplo, el efecto del límite térmico, pero resulta que este no es el único límite que aparece en las redes eléctricas, por lo menos a gran escala. Aparecen unos límites asociados a la estabilidad, que son estos que estoy graficando acá en esta curva. Entonces, observen que, por ejemplo, en las líneas de transmisión que son muy largas, como las que conectan el interior de nuestro país con la costa atlántica, lo que nosotros tenemos son unos límites de estabilidad por voltajes, por caídas de voltaje, que es lo que hace que la electricidad se mueva de un punto a otro, que hacen que la potencia que yo puedo transferir por acá realmente sea muy mínima, muy pequeña, ¿cierto? Mucho menor a la cantidad que podía transmitir por su límite térmico, ¿cierto? Y eso va a cambiar dependiendo de la condición operativa de todo el sistema, ¿cierto? Yo puedo transferir más o menos dependiendo de cómo esté el tema puntual del estado operativo del sistema. Entonces, resulta que voy a mostrar una pequeña situación que ocurrió en el año 2007, en donde un daño en una subestación en Porca, en el sistema de alta tensión de Codensa, en una subestación que es interconexión entre Codensa e ISA, el sistema de transmisión colombiano. Hubo un fallo que desconectó esta subestación y esta subestación cuando se desconecta, pues lo que hace es que simplemente los flujos se redistribuyen por toda la red. Pero como estos equipos cada uno tiene un sistema de protecciones que vigila la corriente para evitar que se sobrecargue y que haya fallas, entonces resulta que estos elementos se fueron sobrecargando y esa sobrecarga los fueron desconectando. Y esa desconexión en serie, pues digamos que una detrás de la otra en secuencia, desconectó toda la zona de Bogotá, que generó un apagón en todo el país. Entonces quiero mostrarles la velocidad con la que esto reacciona, ¿cierto? Miren, esta es la frecuencia eléctrica, que es una de las variables que me miden la salud operativa del sistema. Tiene que estar dentro de esta franja verde, ¿cierto? Si todo está muy bien, esta frecuencia eléctrica se va manteniendo esta frecuencia verde. Pero observen lo que sucede cuando ocurre la falla que me genera la desconexión de todo el país. Yo quiero que ustedes vean la manera como reacciona esta curva de frecuencia. Ahí ocurre la falla y miren lo que sucedió. Apenas empieza ese efecto en cadena que empieza a desconectar la retransmisión y a desconectar cargas. Miren cómo esa curva de frecuencia se va cada vez hacia cero, ¿cierto? Va cayendo hasta que llega un punto en donde el país se apaga completamente. Miren la velocidad en la que eso ocurrió, ¿cierto? Eso ocurrió en fracciones de segundo, muy rápido. Eso significa que las decisiones que yo puedo tomar en tiempo real sobre mi sistema realmente están muy limitadas, ¿cierto? Son muy limitadas y resulta que tengo que tomar decisiones muy complejas, ¿cierto? Tengo que coordinar toda esa infraestructura de transformación de energía, de combustibles o de alguna fuente de energía primaria a electricidad. Tengo que coordinar todo el transporte de esa electricidad y además de eso tengo un agravante y es que el valor real de la demanda que tengo que abastecer no lo conozco. No sé cuál es el factor de la demanda. Yo tengo una proyección. Todos los días el operador del sistema hace una predicción de la demanda del día anterior y lo que trata de hacer es de coordinar toda la operación del sistema
para atender esa predicción de la demanda, pero no para atender el valor real de la demanda porque realmente no lo conoce. Lo que el operador trata de hacer es que su predicción sea lo más cercana al valor real para de esa manera pues tener que tomar la menor cantidad de decisiones en tiempo real y así evitar que ocurra lo que les acaba de mostrarse, que aparezca un apagón. Bueno, entonces para eso, para ya finalizar acá en esta parte final, quiero mostrarles un poco, un pequeño ejemplo de cómo es esa coordinación operativa y cómo al final se va a desarrollar esa coordinación en el ambiente de mercados. Bueno, resulta que cuando yo tengo un ambiente de mercados, todos los vendedores de energía tienen la posibilidad de vender la cantidad y el precio que quieran, ¿cierto? Porque por eso es un mercado, usted no los puede obligar a fijarles un precio. Entonces, todos los días las condiciones de precio del mercado van a cambiar. Eso se van a llamar ofertas. O sea que el operador del mercado en las horas de la mañana, en el caso colombiano, a las 8 de la mañana, va a recibir todas las ofertas de los generadores que venden energía en el país. Y esa oferta va a consistir de un precio de venta constante para todo el día. Ellos me van a decir cuánto me durante todo el día y me van a dar una disponibilidad de potencia para cada hora. O sea, ellos me dicen, mire, en la primera hora puedo venderle tanto, en la segunda hora puedo vender tanto, en la tercera tanto, ¿cierto? Esa disponibilidad puede cambiar por temas de mantenimientos o de situaciones pues, que el dueño del generador tenga previstas sobre su equipo, ¿cierto? Entonces, podría cambiar, pero en principio, si el equipo está disponible, pues el generador tiene la obligación de ofertarlo todo, ¿cierto? De ponerlo a disposición. Obviamente, diferentes tipos de mercado, dependiendo del servicio que el generador esté prestando. Hay generadores que prestan el servicio de venta de energía como tal, pero hay otros generadores que prestan el servicio de balance del sistema, y eso se los voy a explicar en unos cuantos minutos. Primero vamos a pensar solamente en los generadores que venden energía, ¿cierto? O sea, los generadores que van a poner su máquina a producir electricidad para atender demanda eléctrica y van a estar despachados centralmente por el operador del mercado. Bueno, los generadores a las 7 de la mañana del día antes de la operación, o sea, yo un día antes de la operación real, voy a recibir las ofertas de los generadores, ellos me van a decir a cuánto están dispuestos a vender la energía y cuánta cantidad para cada hora del día siguiente me van a vender, ¿cierto? Entonces, supongamos que mis 7 generadores, para el día de -1, por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana, me dijeron que para mañana van a vender estas cantidades a estos precios. Supongamos que todos ofertaron su capacidad máxima y entonces me ofertaron la misma capacidad para todo el día y nadie me la está cambiando. Entonces, si eso es así, entonces mi curva de oferta para todo el día de mañana va a ser exactamente esta que estoy mostrando acá en la pantalla. Muy bien. Observe que lo que yo hice fue organizarlos en orden ascendente desde el más barato hasta el más costoso y ahí construí mi curva de oferta agregada, muy parecida a la curva de oferta que tengo normalmente en un mercado. ¿Dónde está mi curva de demanda? Bueno, resulta que la demanda en el corto plazo, pues como no conoce el precio de la energía, ¿cierto? Porque no tenemos las condiciones para conocerlo, ahorita les voy a explicar un poco por qué. Entonces, pues realmente no tiene una reacción ante el precio. O sea que la demanda simplemente utiliza la energía sin importar el precio que tenga. Entonces, a una hora puntualmente, ¿cierto? El operador del mercado tiene que hacer el procedimiento que voy a hacer a continuación para todas las horas del día, yo lo voy a hacer solamente para una hora. Supongamos que en una hora determinada del día de mañana, la demanda de todo mi sistema, ¿cierto? Esta demanda va a ser de 1800 megavatios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo proyecto que la gente va a consumir, ¿cierto? Según lo que se han consumido en los últimos años, con todos los análisis estadísticos que tengo de los últimos años de operación, yo proyecto que la demanda más probable para mañana, a la hora que estoy analizando, es 1800 megavatios. Entonces, si eso es así, entonces yo cruzo mi curva de demanda, que sería una línea recta en 1800 megavatios, y en teoría, en un mercado general, pues todos los generadores que se encuentren al lado izquierdo de esta curva van a ser los que están en condiciones económicas para vender esa demanda. O sea, G3 me vende toda su capacidad, G2 toda su capacidad, G1 toda su capacidad y G4 vendería solamente 400 megavatios de su capacidad total, que es 1000. Perfecto, está ahí. Si esto fuera así, entonces se comporta similar o igual a un mercado convencional, donde el cruce de oferta y demanda me determina el precio de cierre del mercado, y en este caso la única diferencia es que mi demanda es inelástica, es decir, que no toma decisiones con función del precio.
Eso tocaría buscar alguna forma para generarlo, o sea, para que la demanda pueda conocer el precio en tiempo real y entonces pueda tomar las decisiones en tiempo real. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, si no tengo eso, entonces mi única diferencia con un mercado convencional es la curva de demanda. Pero ¿qué pasa? Y en ese caso, si exactamente ese valor de demanda fuera el valor de demanda que se me presenta al otro día, y no hubiera ningún cambio, o sea, si mi predicción es exacta y no tengo ningún problema, entonces yo opero, despacho mi sistema con esta cantidad de esta potencia generadas y el precio de bolsa, o sea, el precio con el que vendo la energía, sería el precio del generador más costoso, el precio donde cortó la curva de demanda, la curva de oferta, y a todos les pagaría a ese único precio. Ahí no habría ningún problema, si eso fuera de esa manera. Pero resulta que cuando yo hago este análisis económico tengo que verificar las características técnicas, tengo que ver si esta combinación de generación es viable desde un punto de vista técnico. Y resulta que estas dos líneas de transmisión tienen una capacidad de la coincidencia que justo a la hora donde la demanda es de 1800, la condición operativa del sistema, y para eso me toca hacer un estudio eléctrico que se hace todos los días desde el día anterior, se sientan y se analiza cómo es la condición de estabilidad, todo el tema de flujos de potencia en el sistema eléctrico. Me dice, ese análisis eléctrico que hice me dice que esta línea de transmisión, por un tema, por ejemplo, de estabilidad, no puede transportar más de 1100 megavatios, ¿cierto? Como les dije, la capacidad de las líneas depende del límite térmico, ese límite es prácticamente el mismo en cualquier momento, pero el límite asociado a la estabilidad de tensión, de frecuencia y demás, sí van a ser límites que pueden cambiar dependiendo de la condición operativa del sistema. Y eso me lo dice un análisis eléctrico. Y en este caso, el análisis eléctrico que el operador hizo me indica que esta línea no puede transportar más de 1200 megavatios. Nota que en este nodo, de donde está proveniendo la potencia que pasa por esta línea, por la línea 1, 2 que la estoy señalando, está justo los generadores 1, 2 y 3, ¿cierto? Que están en total generando aproximadamente unos 1400 megavatios. Eso significa que no puedo transportar esa potencia, esos 1400 megavatios, que es lo más barato, por esta línea de transmisión, porque si lo hago, entonces supero ese límite y me podría traer un problema técnico operativo. Entonces me toca hacer una adaptación al precio, ¿cierto? Y la adaptación pues la hago con un criterio económico, ¿listo? Entonces yo al generador más costoso que esté en este lado de acá, le quito el exceso son 300 megavatios, entonces le digo al generador G1, ¿sabe qué? Mire, usted antes generaba 500, ahora entonces lo que va a hacer es generar 300 menos para que la suma de todos estos sea de 1100 y yo lo pueda transportar por esta línea. Y esos 300 que dejó de generar el generador más costoso, que es G1, los va a generar el siguiente generador más barato que sí pueda transportar, que sí se le pueda transportar la potencia. En este caso, como la línea 2.3 tiene una capacidad suficiente para sacar todos los 800 megavatios, entonces lo podría entrar a generar pues el generador G4, ¿cierto? Entonces G1 redujo su generación en 300 y G4 le incrementó en 300. Ve que eso ya es una distorsión. ¿Cuál es el precio de bolsa? ¿Será que ahora el precio de bolsa, bueno, en este caso como siguió siendo G4 el que generaba, no hay una mayor dificultad? Pero ¿qué tal que no hubiera sido G4 porque su capacidad no hubiera sido de 1000, sino que hubiera tenido una capacidad menor, sino que hubiera tenido que ser G5? Entonces, ¿será que el precio de bolsa ahora lo establece G5? Pero ¿por qué si es que esa restricción me la estoy poniendo es una capacidad de transporte y es una limitante al mercado? Entonces, aquí realmente cuando eso sucede, yo no voy a poder tener el precio de bolsa porque va a estar distorsionado por un montón de aspectos técnicos que realmente pues ya dejarían de tener sentido a la hora de un análisis económico. Porque piensen esto, si G5 se da cuenta que él sale despachado porque esta línea de transmisión bloquea esa energía, y eso es un aspecto técnico que difícilmente va a cambiar en el corto plazo, pues entonces G5 al día siguiente simplemente decide ofertar mucho más. Entonces es una condición que no permite la competencia, porque entonces si él es necesario por un tema técnico, entonces él empieza a ofertar más. Claro, si él empieza a ofertar mucho y más que G6, entonces G5 pasa para la cola y queda G6 y G7. Pero ellos también se van a dar cuenta de la misma situación, entonces empiezan a subir, y estos empiezan a subir su oferta, y entonces la competencia se va a distorsionar producto de que una línea de transmisión está congestionada. Entonces, no puedo establecer el precio de bolsa de esa manera porque generaría problemas de competencia. ¿Qué hago?
Ahorita más adelante les voy a decir qué voy a hacer para solucionar esa situación. Por ahora estoy preocupado por garantizar el tema técnico, cómo despacho esto. Entonces, reorganicé mi despacho. Mire que apenas está haciendo la programación del despacho, todavía no estoy operando, soy un día antes de la operación. Entonces, reorganizo esto y esto me quedó de esta forma. Un generador barato tuvo que generar menos y un generador caro tuvo que generar una cantidad adicional. Muy bien, pero cuando yo hago eso, resulta que me informan que el generador G1, que fue justamente al que le tuve que reducir su generación de 500 a 300, porque era el más costoso en mérito para reducir esa generación para poder que pudiera fluir esta potencia por aquí, me indican que el generador G1 tiene una dificultad y es que él no puede operar en potencias por debajo de 400 megavatios, un mínimo técnico, porque es una planta térmica lenta que requiere de una condición de encendido y esa condición de encendido le exige que para él operar en el rango controlable por todo su ciclo térmico y todo lo demás, él necesita al menos generar a partir de 400 megavatios. Si usted lo quiere poner en 200, no puede. O sea que si le va a bajar su generación, al menos lo tiene que dejar en 400, ¿cierto? Y si hace eso, pues entonces no puede, al final no va a poder garantizar el límite de la línea. Entonces lo que le va a tocar hacer es venderlo en 400 megavatios, ¿cierto? Venderlo en 400 megavatios porque lo necesita. Observen que si usted lo tiene apagado y generando solo, si lo apaga, lo que le queda aquí en este lado realmente no alcanza, no es económicamente atractivo o sea, perdón, no le alcanzaría utilizando la capacidad de generación de los generadores más baratos, porque acá estaría generando, bueno, 900 megavatios baratos, pero esos 400 megavatios, ese excedente que le quedó faltando, esos 300 megavatios que tiene que no puede transportar por acá, los tendría que generar con un generador mucho más caro, ¿cierto? Entonces la combinación acá más barata sería apagar el generador 1, perdón, apagar el generador 2, ¿cierto? Este generador que está acá, apagarlo para que sea G1 el que esté encendido en su capacidad y esté cumpliendo sus límites térmicos de la línea, los límites de transmisión de la línea de transmisión y los mínimos técnicos, perdón, del generador, ¿cierto? O sea, producto de que este generador de acá tiene un mínimo técnico que no me permite generar una cantidad inferior a 400, me vio obligado a pagar un generador más barato que él, ¿cierto? Para poder aprovechar de manera conjunta, ¿cierto? En todo el sistema, los generadores realmente más baratos. Porque si yo no apago este, lo utilizo al máximo, entonces me tocaría sacar esos 400 megavatios de otro generador mucho más costoso, ¿cierto? De otro generador mucho más costoso. Entonces, para evitar eso, me toca apagar un generador barato, utilizar este generador que tiene un costo intermedio, utilizarlo al máximo y tratar de sacar la menor cantidad de los generadores más costosos. Mire que esa restricción técnica me volvió a encarecer el despacho, ¿cierto? Porque mire que me está sacando más potencia de generadores cada vez más costosos. ¿Cuál es el precio de bolsa? Aún no lo sé porque, como les digo, si esto hubiera hecho que el cambio que el salto hubiera obligado a que entrara G5, G6 o G7, entonces el precio de bolsa se puede ir incrementando producto de estas restricciones técnicas que nada tienen que ver con la operación de un mercado convencional. Entonces, todavía no sé el precio de bolsa y apenas estoy tratando de encontrar la combinación de generación más barata que es técnicamente viable desde todo el tema mecánico y transformación de energía de los generadores y todo el tema eléctrico de transporte de electricidad de la red de transmisión, que ya vieron que es muy delicado. Un errorcito me apaga todo el sistema y volverlo a prender. Colombia en ese apagón se demoró 7 horas en encender y en los Estados Unidos han tenido apagones que se han demorado hasta 3 días en encender. O sea que un apagón es algo desastroso, no nos podemos arriesgar a que esto ocurra. O sea que acá este estudio que se hace un día antes es realmente muy, muy importante para garantizar que cuando estoy operando el sistema en el día real, en el día de operación, pues todo me salga bien. Ah, bueno, entonces en este día de -1, ¿qué está pasando con el sistema? No, pues lo están operando los que se encargan de la XM, por ejemplo, de operar la red, lo están operando con la información que les dieron el día anterior los que están en la parte de programación, ¿cierto? O sea, estos son diferentes áreas del mismo operador que se encargan de cada parte de la operación, ¿cierto? Entonces, observen que, listo, hice todos los estudios eléctricos de energía,
de potencia, de electricidad, ¿cierto? Todos los estudios para garantizar que técnicamente yo tenga la combinación de generación más barata, que es factible desde el punto de vista de la red de transmisión y de todos los periféricos que transforman energía. Perfecto, y eso me lo de acá. Miren que ya esto, los criterios de decisión ya se alejaron de lo que yo haría en un mercado convencional, porque aparecieron todas esas restricciones eléctricas que me lo impidieron, ¿cierto? Bueno, pues resulta que este va a ser el famoso programa de despacho del día anterior, que se hizo para una proyección de demanda y que se hizo considerando las características técnicas de los generadores que ofertaron en el día anterior con los precios que ofertaron el día anterior. Resulta que cuando llegó el día de operación, yo a todos estos señores, a todos estos generadores, les informé y todos ellos se prepararon, ¿cierto? Se prepararon para estar a esa hora cercanos a la generación con la que se están comprometiendo a generar según el despacho, porque todo lo que salga de este despacho del día anterior es un despacho obligatorio. Ok, por eso es que cuando llegó la hora para la que yo me preparé, la demanda que se presentó no fue 1800, fue 1810, un poquito más. Entonces tengo que tener algún generador rápido que tenga la capacidad de hacer esa adaptación. Si alguno de los generadores que ya están prendidos tiene capacidad, por ejemplo, si G4 tiene capacidad para generar ese excedente, ese valor adicional, entonces G4 incrementa su capacidad, ¿cierto? Simplemente incrementa la cantidad de potencia que está generando y suple la demanda. Si él es capaz de hacerlo, tiene la disponibilidad energética y es capaz de tener una respuesta rápida. Si él no es capaz, entonces ahí es donde aparece ese mercado especial que les mencionaba. Unos generadores que son de encendido rápido, que son de respuesta rápida, y esos generadores se llama el AGC, el control automático de generación, por sus siglas en inglés. Esos generadores se les paga simplemente para que estén ahí, pendientes del sistema, y cuando haya algún desbalance entre la generación programada y el valor de la demanda real, ese desbalance lo van a cubrir los generadores y a ellos se les va a pagar de manera especial por cubrir ese servicio de AGC, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que dependiendo del generador, él puede participar en el mercado de energía o en el mercado de AGC o en ambos muchas veces. Normalmente hacen las dos funciones aquellos generadores que tienen esa capacidad de hacer AGC. Pues ahí ya hay un generador que me va a salvar el día generando esa diferencia, ¿cierto? Obviamente, entre más grande sea la diferencia, más tengo que pagar por ese generador, ¿cierto? Porque es más riesgoso mi operación. Entonces, lo ideal es que mi predicción sea muy cercana al valor real y por eso la importancia de que este error sea realmente pequeño. Pero resulta que pues, siempre ocurre en situaciones imprevistas. Y resulta que justamente 2 horas antes de que se presentara esta condición de demanda que yo había programado desde un día anterior y que yo esperaba que se presentara, 2 horas antes de que eso ocurriera, el generador G4 me llama y me dice, señor operador del sistema, resulta que me declaro indisponible porque me informan que hubo un daño en la tubería de gas natural, no puedo recibir el gas que necesito para generar lo que me comprometí, entonces no estoy disponible. Entonces, ¿qué hace el operador del mercado? Hace algo que se denomina un redespacho, ¿cierto? Y es que va y dice, listo, para la condición operativa que tengo que redespacharme, que va a ser dentro de 2 horas, necesito volver a armar un mix de generación. ¿Cuáles son los generadores con los que cuento? Estos, ¿cierto? Los que ya tenía programados, el programa del día anterior. ¿Quién se me indispuso? G4, o sea que tengo que reponer los 700 megavatios que G4 tenía asignados. Listo. ¿Quién los va a disponer? Bueno, yo quisiera utilizar un generador barato, ¿cierto? El más barato, mire, yo tengo a G2 apagado. Por que G2 hay que avisarlo 5 horas antes para que prenda, por todo el tema de las rampas y todo eso que tiene que hacer. O sea que G2, como me avisaron 2 horas antes, no va a poder estar listo para encender, porque lo tuve que haber avisado hace 5 horas, o sea que G2 no cuenta, es muy lento. Me toca ir y mirar si G5, G6 y G7, que están apagados, pueden prender en 2 horas y subir su capacidad de generación hasta los 700. Entonces, supongamos que G5, G6 y G7 lo pueden hacer, que son rápidos, que pueden encender y subir toda su capacidad de generación. Si lo pueden hacer, entonces lo van a hacer en el orden más barato. Primero va G5 con toda su capacidad y luego va G6 con lo que haga falta. Puso los 700, entonces serían 400 en G5 y 300 en G6. O sea que al final el despacho real, después del redespacho, lo que sucedió en el día real fue esto que tengo acá. Diferente
a lo que sucedió en el día anterior, a lo que yo programé. ¿Por qué? Porque yo no sabía el día anterior que iba a haber una falla en la red de gas natural, tampoco sabía que la demanda iba a ser 10 megavatios más de lo que esperaba. O sea, si lo hubiera sabido, entonces, pues lo hubiera considerado desde el principio, pero esas son las cosas que pueden pasar y que yo tengo que ser capaz de solucionar. O sea, que mire que en la operación real, tengo que tener igual una capacidad de respuesta rápida ante estas cosas, tengo que hacer la capacidad de reoptimizar el sistema, o sea, de volver a hacer estudios eléctricos energéticos y económicos muy rápidamente para redespachar el sistema de la mejor forma posible y garantizar que se mantenga acá operativo. Y durante este día, pues yo realmente estoy despreocupado de operar el sistema y garantizar que él esté en óptimas condiciones y nunca se me apague, ¿cierto? Porque miren que se me apaga en milésimas de segundo, muy rápido. Bueno, cuando se acabó el día de la operación, yo ya sé cuáles son los valores de demanda real. Ya los conozco, ¿cierto? Porque pasaron hora tras hora. Y como los conozco y sé cuáles fueron los generadores que pudieron generar, los que no pudieron generar, entonces en el día D+1, un día después, hago el cierre del mercado, ¿cierto? El cierre financiero del mercado. Ya miro cuáles son los precios de bolsa, pero el principio económico que me definía los precios de bolsa decían que estos se establecen mediante la puja de la curva de oferta y la curva de demanda. No tiene nada que ver los problemas técnicos que tuve, ni los problemas de la red de transporte, nada de eso debería aparecer en un mercado competitivo. Entonces, lo que se hace para establecer este esquema de precios, para definir cuál fue realmente el precio de bolsa y poder hacer el cierre financiero del mercado, es que se hace un despacho ideal. Este despacho ideal se va a hacer con el valor real de la demanda, que ya lo conozco, ¿cierto? Y con los generadores en orden de mérito que se presentaron en la oferta en la subasta del día anterior, ¿cierto? O sea, hace 2 días, del día D-1. Ahí hago un despacho ideal, determino en qué punto se corta la curva de oferta con la curva de demanda y ese corte sí va a darme el precio de bolsa. En este caso, coincidencialmente me dio el mismo el día anterior porque pues sucedió que este generador G4 pues tiene una capacidad muy grande. Pero si esto no hubiera sido así y este incremento de la demanda hubiera obligado a que otro generador tuviera que salir despachado, entonces el precio de bolsa pues habría sido distinto al que yo programé desde el día anterior. O sea, realmente no sé el precio de bolsas porque no sé el verdadero valor de la demanda, entonces realmente no conozco el cruce. Yo conozco en el día anterior, conozco una predicción, pero esa predicción no es certera, tiene error. Entonces, pues me toca esperar hasta que la demanda ocurra para saber el verdadero cruce y ahí sí saber el verdadero precio de bolsa. Pero resulta que miren que en este despacho ideal salieron generadores que en la realidad no generaron, ¿cierto? Mire, salió generando G2, pero G2 estuvo apagado por un problema de una restricción técnica, ¿cierto? Salió generando G4, pero G4 estuvo apagado por un problema de indisponibilidad de la red de gas que lo obligó a apagar a última hora. Y mire que no está ni el 5 ni el 6, ¿cierto? Y esos sí salieron despachados y ellos, además de eso, lo más grave es que tienen un precio de venta por encima del precio de bolsa. Entonces ahí tengo que hacer lo que se denomina en Colombia como las reconciliaciones de pagos de generadores que están por fuera de mérito y también aparece el concepto del costo de la restricción. Entonces voy a explicar primero el tema del costo de las restricciones. Piensen en esto. No, piensen que un generador, este generador G6 G5 y G6 que salieron despachados en el día real en un valor de potencia, a pesar de que ellos no están en mérito con respecto al despacho ideal, o sea, a la formación de precios, de que no están en mérito, ellos son más caros que el precio de bolsa. Mire que G5 está vendiéndome a $45 el megavatio y G6 está vendiéndome a $50 el megavatio, ambos son más caros. El precio de bolsa que era de 40. Yo a ellos no los puedo obligar a pagarles a 40, les estaría posiblemente generando pérdidas. Además, sería obviamente anticompetencia, porque entonces, ¿de qué sirve que ellos me den su precio de venta si yo al final los voy a obligar a vender el precio que yo quiera? Entonces, no puedo hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer es que la cantidad de energía, digamos que una porción de la energía se las voy a pagar al precio de bolsa, ¿cierto? Y ese excedente, esa cantidad adicional que está por encima del precio de bolsa, solamente esa cantidad adicional
¿cierto? Por ejemplo, para este generador G5, esos $5 por megavatio adicional, y para el generador C6, esos $10 por megavatio que él generó, esa cantidad se las voy a pagar, se las voy a cobrar a las demandas en otra parte de la factura. No se las voy a cobrar por el concepto de generación, sino que se las voy a cobrar por el concepto de restricciones, ¿cierto? Porque mire que eso fue un sobrecosto que incurrí por culpa de una restricción eléctrica o de operación o técnica del sistema que no tiene nada que ver con el tema del mercado, ¿cierto? Eso es un sobrecosto adicional. Entonces, lo que yo hago es, a todos los generadores les voy a pagar a precio de bolsa y a la demanda le cobro la energía a precio de bolsa. O sea, todo lo que la demanda consume se lo cobra a precio de bolsa y con eso pago a todos los generadores, incluidos los dos que salieron fuera de mérito. Pero mire que para los que están fuera de mérito hay un pedacito adicional que es la potencia que generó multiplicado por ese diferencial entre su oferta y el precio de bolsa, ese pedacito adicional que yo se lo estoy reconociendo. Entonces, solamente a esos generadores les voy a reconocer ese pedazo para poder cubrirles todo su precio de venta, ¿cierto? Y a la demanda, este recuadro rojo, el área de este recuadro rojo, que al final es dinero, se los voy a colocar en un elemento adicional de la factura que es el precio de las restricciones, ¿cierto? Y eso, miren que para saber el valor de las restricciones, yo tuve que haber sabido pues, realmente qué situaciones fuera del programa sucedieron, o sea, tuve que haber pasado el día operativo. Entonces ahí tengo el cobro de las restricciones a la demanda para pagar. Y el tema de las reconciliaciones es justamente eso mismo, pero ya desde el punto de vista del generador. Mire, este generador que tenía compromisos de generación, por ejemplo, el generador G4, este que está acá, que tenía compromisos de generación, pero que no salió generado, que no generó, pero que no salió despachado porque en últimas fue un problema de generación, ese generador tiene que pagar la energía que se comprometió a entregar y la tiene que pagar a precio de bolsa, ¿cierto? Él tiene que devolver lo que le entregaron por ese compromiso que adquirió. Entonces él va a devolver el valor de la energía que se comprometió a precio de bolsa. ¿Y a quién se lo va a entregar? Pues al generador que sí generó, ¿cierto? Ahí va a haber una compensación. Entonces, digamos que esas son una de las dificultades que van a tener la incorporación del mercado en la operación de un sistema eléctrico, y son todas esas situaciones que surgen producto de los elementos técnicos de la red eléctrica, ¿cierto? Que deben ser armonizados desde el punto de vista financiero. Y por eso yo tengo la necesidad de tener 3 días operativos, ¿cierto? Un día de planeamiento de la operación, día de -1, un día de la operación como tal, que es donde estoy haciendo los reajustes al programa que organicé, ¿cierto? Y que simplemente trata de garantizar que el sistema nunca se me apague, y luego un día posterior en donde ya sé todo lo que sucedió, sé quién generó, quién no generó y sé el valor exacto de la demanda, y en ese valor ya hago un análisis de mercado donde calculo el caso ideal donde el mercado no tuviera problemas de competencia de ningún tipo y todos los generadores pudieran vender a unas condiciones de competencia idóneas, ¿cierto? Calculo el precio de bolsa y con eso hago el cierre de mercado para saber cuánto le cobro a la demanda por tema de energía, por competencia y precio de bolsa, cuánto le cobro por restricciones que son esos sobrecostos y cómo le pago a los generadores, ¿cierto? Un cierre financiero al final. Eso es uno de los retos grandes que tienen los mercados de electricidad, y es que incorporar la parte del comportamiento de la demanda requiere de un montón de modificaciones tecnológicas que permitan hacer esos procesos mucho más rápidos de manera automática y en tiempo real. Al igual que incorporar las energías renovables, miren que si acá, si uno de estos generadores fuera un generador eólico cuya disponibilidad está variando con el viento, o un generador solar que su disponibilidad varía con las nubes, por ejemplo, entonces eso me va a obligar a que yo voy a tener cada vez más intermitencia en la aparición de disponibilidad dentro de mi red, ¿cierto? Y eso no solamente tiene retos técnicos, sino que por supuesto va a generar también fluctuaciones económicas. Entonces, miren que los retos del mercado pues exigen de desarrollos tecnológicos para la operación y para la optimización de esta red, pues que definitivamente son mucho más exigentes que si yo tuviera control sobre toda la infraestructura.
¿cierto? Entonces, la incorporación del mercado me permite más competencia, me soluciona dificultades en términos de la estructura como tal del sector, pero me trae retos técnicos y económicos desde el punto de vista pues, de la red eléctrica comunitaria. Entonces, con esto cierro. Bueno, me pasé 13 minutos, que son justamente los que llegué tarde. Les agradezco mucho pues, por la participación y no sé si de pronto hay alguna duda o algún comentario con respecto al tema que acabamos de tratar. Yo creo que pues, fue muy ambicioso en estas 2 horas hacer todo este recorrido, pero dejamos un buen panorama para que las personas que de pronto quieren conocer a profundidad o conocer más y están en condiciones básicas, muy básicas de sistemas eléctricos y de mercado, pues sepan cuáles son los principales elementos que debería entender en un mercado de electricidad y también los principales retos y dificultades que aparecen al respecto. No sé, Johan, si de pronto algún Hola. comentario o sí. No, pues en el chat no han dicho nada. Igual a mí sí me gustaría es invitarlos, sobre todo a que si les interesa este tema, que lean, que se informen, porque realmente, como explicó Carlos, este tema tuvo que ser súper condensado en 2 horas y la verdad se dejó muchísimas cosas por fuera. Creo que todos se dieron cuenta que, por ejemplo, en la historia faltaron muchísimas cosas por contar. En la parte de los retos hay muchísimos retos también que hace falta mostrar y sí, entonces les abro la invitación a que continúen pues investigando sobre este tema, leyendo, cualquier duda que tengan, estoy seguro que el profesor Carlos con muchísimo gusto está dispuesto a responderlas, Sí. ya sea por correo y eso, lo pueden contactar. Yo doy clase con él y les aseguro que es una persona muy amable, muy preparada, sabe muchísimo de todo este tema. Entonces, pues nada, y les dejo la invitación y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Profe, usted también muchísimas gracias por su tiempo y Mucho por gusto. acceder aquí a dar la charla. No, es con mucho gusto. Como tú dices, esto es un tema que es bien importante y que yo creo que bueno, hay que tratar de verlo desde todas sus aristas, porque tiene muchísimas aristas que nos van a dar una buena comprensión de las dificultades que tenemos en todos estos retos futuros que nos llega, ¿cierto? Todo este tema del cambio climático nos impone retos que realmente si no sabemos afrontar, pues vamos a tener problemas ya de supervivencia, ya ni siquiera económicos, sino ya un tema mucho más crítico. Entonces, vale la pena que miremos el mercado desde todas sus aristas para que lo comprendamos y así mismo podamos hacer, pues, y podamos ser parte de la solución y podamos estudiar esto pues, con más propiedad. Yo los invito, pues, digamos que como igual que Johan, a que pronto con esta presentación profundicen en cada una de estas áreas, dependiendo de las, digamos que de la posición en la que ustedes se encuentren en este momento en la carrera, van ya conocerán algunos elementos, pero digamos que a lo largo de la formación de ingeniería eléctrica van a aparecer una serie de materias en donde se profundiza cada uno de esos aspectos, ¿cierto? Los aspectos técnicos, los aspectos de mercado, los aspectos operativos. Puntualmente, Johan habla de la clase de economía de sistemas de potencia, en la cual pues se hace un barrido mucho más profundo de cada uno de estos elementos y ya entendemos la parte matemática y numérica mucho más a fondo para comprender cómo es este proceso de cierre de mercado, de operación, de las estrategias de participación, cómo entran los contratos de venta y compra de energía, cómo me puedo de alguna manera proteger ante los posibles riesgos financieros que aparecen, qué estrategias de operación también tiene pues el operador de la red para garantizar que el sistema se mantenga en condiciones técnicas apropiadas. Entonces, hay realmente mucha tela que cortar, como dice Johan, pero bueno, eso es una noticia muy buena porque significa que también hay mucho campo de acción en el cual entrar a hacer aportes y entrar a participar. Muchas gracias a ustedes también por la asistencia y por la invitación, Johan, y por toda la gestión que hiciste. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Entonces, pues hasta acá dejamos la charla. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y esto va a quedar grabado para que cualquier cosa puedan verlo de nuevo y de pronto verlo con más calma para poder ver parte por parte y pues investigar lo que haga falta
para que todo quede claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta luego. ¿no?